lejos veo la nada, un eco muerto en la madrugada. Las luces tiemblan, sombras que arden. El suelo cruje, no hay quien me guarde. Y si corro, corro al vacío, un grito seco, un mundo frío. A lo lejos veo la nada, no hay promesas, no hay morada. Todo quiebra, todo arde, solo el eco, nadie late. Y si corro, corro al vacío, un grito seco, un mundo frío. A lo lejos veo la nada, no hay promesas, no hay morada. Todo quiebra, todo arde, solo el eco, nadie late. Las ruinas cuentan historias quebradas, de sueños rotos y vidas calladas. El cielo pesa, negro y calloso. El viento ruge, su furioso. Y si caigo, caigo al abismo, un susurro oscuro, un espejismo. A lo lejos veo la nada, no hay promesas, no hay morada. Todo quiebra, todo arde, solo el eco, nadie late. Y si corro, corro al vacío, un grito seco, un mundo frío. Opa, opa.
¿Cómo está la banda? Comenzando el lunes. Tenemos sprint. Vamos a ver quién se anima a correr hoy. Si hay voluntarios, obviamente. Santuchino, bienvenido al canal Serie y País, por favor. No sepa, me levanté a las 8:30 de la mañana, me puse a hacer cositas de la Cepo Cup y ni jugué. La concha de la lora. Damiano querido, el rey de los cuernuskis, pa. No, pa, todavía no. Todavía no estoy al nivel del amigo Lando Norris para andar contratando chinos. Pero bueno, ¿quién te dice? Noticias. Consejos útiles. Por la bola que te dan, mamadera. Sí, pa. Una cacheteada. Dios mío. ¿Qué te puedo decir? Yo, que pensé que había jugado mucho, mucho, mucho. Cuando vi los resultados, así chiquito quedé. Será de Dios, che. Hasta el amigo Edgar quedó chiquito. Imagínense lo que es eso. Amigo Fer. Bueno, ya tengo la bebida no esponsoreada. Estoy esperando que venga mi amigo Miguel para descorchar. Si no, no se puede, pa. Cábalas son cábalas. Sí. ¿Qué te puedo decir? A ver, a ver. ¿Cómo te fue en el evento, Víctor? Dicho sea de paso. ¿Llegaste el domingo? ¿O te quedaste en el camino como cepito? Mirá esa cajita hermosa ahí para abrir. Lástima que es de serie 10. Porque andaba perdido en la sequence. Pero bueno. Es una cajita legendaria. Ah, somos dos, pa. Somos dos. Cuarto consecutivo. Ya no sé ni qué mierda hacer. Porque bajo a Junior me cagan a cachetazo. Me voy a Rival, me cagan a cachetazo. Voy a Contendiente, me cagan a cachetazo. ¿No tendré que jugar más eventos? Pero bueno. Sí, los tengo que jugar, no me queda otra. Por más que me humillen, que me pisoteen, que se rían de mí, tengo que jugar. Ah, sí, estoy igual, Víctor querido. No sé, tendré que ponerle las siglas a mi nick, la Y y la T, Cepodópulo Youtuber. A ver si me tienen un poquito de respeto, un poco de compasión, qué sé yo. ¡Opa! Filoso Nachito, ¿eh? Míralo vos, ¿eh? ¿Qué me contás? Sí, pa. Después viene el evento de Azerbaiyán y después te enchufan otra más de legendario. Así que este mes la billetera va a quedar 000 para los que pagan. ¿Qué te puedo decir? Bueno, bien Nachito, bien Nachito. Sí, sí, me alegro por vos. Voy a revisar la liga semanal. Obtuve la cajita de segundo, siempre segundo. Por ahí tenemos a un conocido. Opa, me tocó con el Cordobés. No te la voy a poner fácil, Cordobés. Sabelo, pa. Y ya está jugando bastante el Cordobés. A ver si nos cruzamos con otro compa. Generalmente siempre me toca un compañero de equipo. No, Latino Racing, Oscar Carta, querido. Cuántos recuerdos cuando formaba parte de ese equipo. Mm, mm.
No, me parece que solo el Córdoba, está en el grupo de Cepito. Después no tengo otro conocido. Leo querido, andabas perdido, pa. Todo piola, todo piola. Por suerte, Carlitos, el fin de igual que siempre, pa. De vacaciones. Porque no clasifiqué. Así que bueno, lo mismo de siempre. ¿Para qué vamos a ahondar en el tema? Es muy triste mi realidad en los eventos, pero bueno, siempre estamos. Sí. Ah, olvídate, pa. Segundo o tercer puesto, Nachito. No, no creo que te dé para más. Sobre todo si está el amigo Gandalf. Si me gusta en la Tienduski, opa, agua para neumáticos. Eso sí está interesante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Leo, bueno. Esperemos que no haya sido nada grave, que se haya podido resolver. Y es bueno tenerte por acá, capo. Muy bueno. Es verdad, Víctor. Y esa que no viste cuando fuimos los Armagedon, pa. Está interesante ese refuercing. No es, uff, la gran cosa, pero para tener ahí en el depósito. Salvo que te toque España en la próxima rotation. Dicha sea de paso. Sí, pa. Eso es verdad, Evo. Ahora en un ratito tiro un poquito de perfumín. Hablando de eso, vamos a aprovechar. Acá mismo. No. Acá. No, ni acá. Acá está. Según info verídica que me llega, la semana próxima la rotación va a ser Serie 10 Defensa, Serie 11 Velocidad y la Serie 12 Inicio de Carrera. Bueno, gracias al amigo Eo por compartir la info, que él tiene un inglés fluido. Qué sé yo, no sé. No sé si está complicado o no. Pero bueno, por las dudas, vamos rezando un par de Padre Nuestro, Ave María. Volvió Maxi 14, pa. Se recuperó del José Luis Perales, mamadera. Es verdad. Creo que mañana ya. Mañana no. Capaz que con el cambio de pista lo entregan. Vamos a ver. Capaz que ganó el de Cepito. Todavía no revisé mi Gmail con la notificación. ¿Quién te dice? No. Bueno, menos mal que era tecnológico el problema, Leo. Pero mamadera. Habrás que tenido que invertir. Sí, así es, amigo Fer. Y ya que estás, otra vez aprovechando la información del amigo Epax. A ver si me deja compartirlo de una forma coherente. Ahí. De una forma coherente, como quien dice. Ahí está. Como ya sabemos, el próximo evento va a ser este.
Leclerc, potenciado en sus 3 características, común, radio y épico, el Match 3 y el simpático Bombox. Eso la semana que viene. Y después de eso, si me permiten, otro evento donde hay que ponerla toda la tarasca. Va a estar Jackie Stewart, sigue el amigo Mark Webber, porque no tienen otro piloto para poner, y sigue el amigo Alain Prost. Cosa de locos, en un mes, 3 veces un piloto, 2 veces otro. Hermoso. La puta madre. No, 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 una locura. Una locura. Qué desastre. Qué desastre, sinceramente. ¿Cómo estás, Edgar? Buen día. Mirá si tenemos un Karpinchuski de potenciador. Eso sí, una locura. Sí, Jackie Stewart, pa. Sí, pero pasa que tu Leclerc es nivel 6-7. Por eso es una pasada. Para los que lo tenemos en 3, hay que sufrir un poquís. No, horrible, huevo, no sirve para nada, no, no. Y eso que lo tengo al 4, pa, no, no, no. ¡Uah! Opa. No, no, y también te viene el grupo con mi amigo Milan. Estaba justo abajo tuyo en la clasificación. Hizo los mismos puntos, pero se ve que el Evo anduvo más rápido. Pero bueno, tendremos que seguir. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Vamos a abrir esa cajita porque ya me está molestando, pa. A ver qué trae, no sé. ¿Traerá algo bueno? Billetes. Sirve. También. Entré en una faceta de que todo me sirve. No, no, no me molesta nada. Opa, viene Edgar, ¿eh? No está mal, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? No está mal. Bueno. Ahora la cuestión es con quién reemplazamos a nuestro querido Pierre Gasly, pa. Fernandito Alonso. ¿Qué sé yo? Probaremos con Aloncito, a ver. Para comenzar la sprint. A ver cómo está el Grupix. Ah, no te muestra si no corre. Así que bueno, muchachos. Vayan alistándose los que tengan ganas de tirar una sprint. Una sprint. No sé. ¿Habrá alguien que se anime? Váyanos a ver. ¿Qué pasó con Max? Leo querido. ¿Vos decís por la carrera? Si te referís a la carrera, tremendo, pa. Sacarle 20 segunditos a la gente de McLaren, uff. Es un logro tremendo. No sé cuántas veces se va a repetir, ¿eh? Sí, terrible. No, encima este croto de Alonso no llega. ¿Para qué chucha lo puse? A ver si con el autocontrol. Aloncito. Dale que te seguimos, capo. Sí, con el autocontrol va a llegar.
Sí, claro, antes que el torneo de Leclerc. No, pero va este, el de esta semana. La próxima semana ya va el de Leclerc, pa. Querido Víctor. Sí, qué sé yo. Encima que entraron tarde, en los boxes, salvo Piastri, tiene más problemas que el gobierno, pa. Un equipo de elite que no sepan ajustar una tuerca, pa. Está bien, que son microsegundos, ¿no? Pero eso está practicado, pa, full. Qué sé yo. Lo que más bronca me da es que el amigo Piastri haya tenido que pagar los platos rotos. Para mí injusto. Qué sé yo, querido Nachito, todo tiene un porqué y todo tiene una trampita. Vos fíjate, si en contendiente está solamente esa pieza y en pro y en campeón está un legendario, lo que va a ser contendiente esta semana, pa, una carnicería fatal. Estaría bueno si el amigo Alonso empieza como a correr un poquito, ¿no? Porque si no, esta sprint la voy a terminar en 50 carreras. Hijo de puta. No, hay una partecita que no entendés, Nacho. Vos imaginate la gente que tenga esa pieza de motor, el TS que va a tener. A eso me refiero, compa. Sí, pero lamentablemente Norris todavía no está madurito de la cabeza. No le da de la nasta. Claro, amigo Víctor, sí, sí, totalmente. Pero no sé cuánta gente tiene a pros. Entonces, al no tener a pros, lo más fácil es bajar a contendiente que suman la tarea patrocinada con una pieza que la tiene todo el mundo, o la mayoría. No sé qué mierda le pasa al viejón sopa. ¿Estará corriendo con la suspensión rota como ayer? Mamadera. Bueno, igual tampoco me fijé el TS de mi compa, pero me parece que 100 puntitos tranca me saca. Encima con Sainz. Eso sí que es duro. La verdad que sí. Extraño al amigo Gasly. Bueno, ya si empezamos así,
Vamos directo a la cajita de coins, sin lugar a dudas. Y había algo de eso. A ver, su Gasly. Me interesa. Ah, el 5, Signal. Opa, Signal 5. Bueno. Ahora tengo que perder tiempo. Cambiando piloto. Vamos a probar con Mr. Incredible. No queda otra. Rápido, rápido, rápido. Pu, pu, pu. ¿Qué sé yo? Me parece que el amigo Piastri tendría que tener un poquito del egoísmo de Verstappen, pa. Ustedes fíjense en la largada, bueno, que el amigo Norris come el pasto, después Verstappen corta la curva. ¿En qué lugar Verstappen le devuelve la posición a Norris y de qué forma? No se la dio al comienzo de la recta para que el flaco se le escape, se la dio al final. Y en la próxima vuelta, con el DRS, puff, le tiró alto salpicón de ave. Un grosso. Creo que le falta un poquito de eso al amigo Piastri. Lamentablemente es muy tiernito en ese sentido. Y el amigo Max, bueno, alto depredador. Tal cual. Pero lamentablemente el amigo Leclerc está corriendo en un equipo que no saben qué es lo que quieren. No. Y encima las estrategias de cambio de neumáticos que tienen, muchos no le colaboran a Ferrari. Lamentablemente. Sí. Mirá con qué me tocó. Con el que estaba en el Grupix, pa. Sí, pero bueno, es que estaban apostando a que aparezca un Latifi, se la den la pera y zafar con el Virtual Safety Car. Pero bueno, ya llegó un momento que no, la cosa no daba para más. Vamos a tratar, Evo querido. Dios mío. Y Ocon, hijo de puta, le pegó a todo el mundo, boludo. No hubo un auto que no le haya pegado Ocon. Se las pegó a todos, boludo. Qué chabón, no tiene ni idea. Yo no entiendo cómo está en Fórmula 1 ese todavía.
Hasta se animó a tirarlo a la mierda a Stroll. Mirá que ese es vengativo ese guacho, ¿eh? Cuando tenga oportunidad se la va a devolver. Ay, que creo que ni Judas se animó tanto, pa. Dios mío. Creo que sí. No, 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 están... Son... Es gente, en serio, fuera de joda. Es gente peligrosa. Y no se olviden que manejan un auto que va a super velocidades. No, 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 son terribles eso. Uf, Mazepin. Dios mío, otro menso más. Latifi, pobrecito, era como el chavo, lo hacía sin querer queriendo, pa. Ese no tenía maldad, ese ya era bobo porque era bobo. Pero Mazepin, ni la más pálida idea. Por favor, por favor. Por eso te digo, es raro que Stroll no se la devolvió, pero quédate tranquilo que se la va a dar, eh. Quédate tranquilo que se la va a dar. Bueno, claro, estaba en Haas, sí, sí. Erwin, querido. Amigo, te pedí la info de tu delivery y no me diste ni 5 de pelota, Erwin. Dale que la quiero tirar a la cancha, papu. Lamentablemente sí. Así que es preferible ser amigo de Stroll a ser enemigo. Bueno, por lo menos quedó en la historia. Por lo que hacía habitualmente. Pegarse contra un muro. Bueno, muchachos. Termino esta sprint. Y vayan preparándose. No sé quién va a pistear hoy, porque en la semana mucho es, pues invítame a la sprint, pum, pum, pum. Pero cuando llega el momento de la sprint, no veo nada, Puro biribiri. Puro biribiri. Ya tenemos los primeros resultados de la Cepo Cup. Opa, opa. Sorpresas, sorpresas. Viene el Erwin. Viene el Erwin. Pero esta vez no lo vamos a hacer como el otro día. Que entran, juegan la sprint, pum, y se van. No, hay una pequeña presentación para que la gente los conozca. Y después sí tiramos sprint. Tienen que tener la sprint para comenzar. No me vengan con la sprint comenzada porque puff, lo funo. Hagan las cosas bien. La sprint para empezar. En cero la sprint, en cero, en cero, en cero. Peinados y bañados, por favor. Y me parece que Hulkenberg, desde el podio en Silverstone, se pinchó de una forma, pa. Y el compa Bortoleto lo está pisoteando como caca de perro.
No. Bueno, ahora cuando salgas en la spin, Ervin, mostrame a ver cómo confeccionas tu livery, pa. Porque estoy usando la del amigo Ayrton y recibí muchas amenazas, pa. Bueno, pero el amigo Bortoleto le saca el jugo, ¿eh? Sí, olvídate, pa. Olvídate que en 2026 Aston Martin va a ser otra cosa, no es lo que es ahora. Porque no sé si el amigo Niwi tuvo mucha injerencia en la confección de este vehículo. Así que habrá que ver qué trae Aston Martin el año que viene. Parece que sí, pa. Pero no se trata solo de actualizaciones, ¿eh? Si tenés un buen pilotín, suma bastante también, ¿eh? Bueno, viste, pero Leo, eso no es la primera vez que pasa. Ya pasó en 2021, en 2000, creo que era 2014. Todas esas cosas tienen que ir evolucionando, mi amigo. Es inevitable. Terrible, pa, terrible. ¿Para qué? Para nada. Al final terminó perdiendo. En cualquier momento el motor de los autos va a ser manejado vía Wi-Fi. Al paso que vamos, una locura el V8, pa. Sí, pa. También tienen que volver Luca Badoer, Pedro de la Rosa, Pastor Maldonado. Toda esa gente, pa. En simulador, ¿te imaginas, pa? Buemi. Esos sí que eran pilotos, pa, de pura cepa. Llevaban la conducción en la sangre, pa. Mazacane, Norberto Fontanita y el más pro de todos, Esteban Tuero. Yo no sé cómo esa gente no tuvo mucha continuidad en la Fórmula 1. Sobre todo Tuero. El amigo Barrichello, que, que corrió acá en Argentina en el TC, no sé, TC 2000, no sé qué mierda era. Una locura. Eh, no se burlen de Pastor Maldonado que ganó una carrerita, pa. Parece que no, pero una carreruski metió Pastor Maldonado. ¿Qué habrá pasado ese día? No sé. Pero ganó una carrera. Qué raro que no estén los pilotos legendarios, Pastor Maldonado. Voy a hacer el reclamo a Hatch. Sí, sí, debería estar. Sí, sí, Carlitos. Hay gente que va a correr sprint y también estás tomado en cuenta. Así que terminá la reunión en el home office y a pistear, pa.
luces parpadean en su frenesí. Las sombras bailan en un ritmo sin control. Voy por Bacardave. En busca de su rol, mordiendo el aire con dientes de metal. Vamos a ir liberando espacios. Fuerte en un caos infernal. Bueno, amortizamos la cajita bien. Que nadie quiso oír. Aunque no, sí, tengo que abrirla. Listos para vivir. Las calles tiemblan bajo pasos desbocados. En cada esquina No sé por qué tanto hate destrozados. para mi amigo personal Pastor Maldonado. Si alguien me dice qué pasó con Pastorcito, Carcomidos, listos para vivir. Mordiendo después de Checo Pérez, el mejor piloto latinoamericano de la historia. Incluso, bueno, obviamente sacando a Fangio, a Reutemann. Pero de los últimos 20 años, y sacando a Juan Pablo Montoya, obviamente. Pero está en el top 3, ganó un gran premio. ¿Por qué tanta bronca con el amigo Pastor? No, Evo, no. Evo, ¿vas a tirar sprint, capo? ¿Tenés buen wifi hoy? ¿Vas a tirar esas sprints sin potenciadores? Crack. buscando su calor. Mordiendo el aire con dientes de metal. Rugiendo fuerte en un caos infernal. Somos los gritos que nadie quiso oír. Cerebros carcomidos, listos para vivir. Pato Howard. Listos para vivir. Estamos hablando de pilotos, Edgar, porfa. No me vas a comparar a Pastor Maldonado con Pato Howard. No lo conocen ni en Disney, pa. Cómo extraño a Gasly, pa. Se pasaba a todos de un plumazo. Se los pasaba a todos de un plumazo, pa. Para eso, si van a traer a pilotos, ¿por qué no traen a Romain Grosjean? Por lo menos va a mantener encendida la Fórmula 1. Pobre Romain, Dios mío. Si me estás viendo, perdoname. Qué momento de tensión ese. Por eso, pa. Patito Howard es un segundón. ¿Para qué lo quieren en Fórmula 1? Ya estamos hartos de segundones. Queremos que llegue gente triunfadora. Que pelee por podios, por campeonatos mundiales, por carreras. Así como el amigo Oscar Piastri, pa. Segunda o tercera temporada. No sé. ¿Qué está de segunda? No, tercera temporada. Y va a ser campeón del mundo. Una locura. Bueno, probamos, amigo Evo. Por ahí se acreditó el pago del wifi y sale algo decente. Es verdad, pa. Habría que ver quién se anima a darle un buen auto al amigo Hadjar. Y ver si Bortoleto sale de Sauber. Va a ser un progreso enorme, Menos mal que el año que viene ya no vamos a ver más a Tsunoda, a toda esa gente rancia. Tanta hablaba el japonés. No, 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 que yo en Red Bull voy a andar mejor que Verstappen, dijo. Yo no sé en qué multiverso vive Tsunoda. No le podía ganar a Lawson. Le va a ganar a Verstappen. Me muero. Si lo usan como conejillo de India, al Japo. Dios mío.
Sí, eso es verdad, Edgar. Yo no sé si el año que viene Alonso va a seguir en Aston Martin, pero si no sigue Alonso, Bortoleto es una buena opción ahí, ¿eh? Por ejemplo, el amigo Kimi Antonelli, ese Mercedes le queda súper grande, pa. Es como que calces 42 y te pones un zapato 44. No, creo que no le da. Pero bueno, primera temporada. Hay que tenerle un poquito de paciencia también al amigo Antonelli. Pero por ahora, flojo. Es verdad, pa. Es muy complicado estar en el segundo asiento de Red Bull. Sí, olvídate. Ya este año ya está bastante disgustado con el rendimiento de ese vehículo. Sí, sí, por eso mismo lo decía. Mirá. Por eso mismo lo decía, Vito querido. Creo que si Alonso cuando se vaya de Aston Martin lo va a recomendar al amigo Berto. Sí, sí. Por eso mismo también. Igual, la normativa del año que viene no va a ser fácil para nadie, ¿eh? Ojo. No, no, no. No porque te llames Alonso, Hamilton, esto lo... Dicen que pinta bastante complicada la cosa. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. A ver qué sucede. Che, ¿no hay alguno de 1500, 1600 para poner? Eso seguro, querido Pérez. Creo que no tiene otra opción. Porque sabe que ir a Ferrari es lo mismo que ir a un Sauber. No, no. Ni fu ni fa. Y no va a ser compañero de Hamilton ni de casualidad. Opa, salieron ganando los muchachos. Entonces nos queda otra que ir a Mercedes. Que supuestamente de todos los equipos es el que la está teniendo más clara para las normativas del año que viene. Así que veremos. Veremos qué pasa. Y la verdad que no, pa. Hasta no estoy seguro de si Leclerc quiere estar en Ferrari hoy en día. Sí, pa. Olvídate. Mercedes tiene toda la tarasca, puede hacer lo que se le cante el hoyo.
Yo creo que el momento del oscurín ya pasó. Ya creo que no. No le aporta nada a la Fórmula 1 hoy en día, pa. ¿Quién es Bono? Querido Fer. ¿Russell decís vos? No, amigo Vito, me parece que no, ¿eh? Sacando a Checo Pérez, después el que mejor más o menos se acomodó era Albon. Albon hizo más podio que el japonés. La única ventaja que el japonés termina las carreras, no hace mierda a los autos. Pero después se pega con todo el mundo. Tiene penalización y carrera por medio más o menos. Así que no. Lo tienen ahí porque ya no lo van a sacar a Hadjar del otro equipo. Pero no. Están contando los grandes premios para pegarle un boleo en el orto. O mandarlo de nuevo a de donde venía. ¿Qué le pasa al corneta de Hulkenberg? Dale, capo. Ahora entendí, querido Fer. Sí, eso sí. El sucesor de Albon fue el Choco Pérez. Pero después Checo Pérez que estuvo. Lo vas a, lo vas a comparar al Ponja con Lawson, que se pegó en todas las carreras. Eso sí, ahí te la di a favor, pa. Es con cariño, pa. El Chequito Pérez, pa. El Chuequis Pérez, pa. Veremos a ver cómo le va al Chequito. Sí, bueno, Richardo, sí. Richardo es otra cosa, pa. Lástima de esa carrerita, ese accidente en Baku 2018. Que ahí como que se pudrió la momia, pa. Segundo puesto. La verdad, estoy sorprendido. No lo esperaba. Iba por una caja de coins. Eso puede ser, pa. Pero pasa que este año no está demostrando nada. Así que no sé qué equipo se va a animar a tirarle un contra Tuski. Eso está medio complicado para el amigo Franco. Pero bueno, veremos. Veremos qué pasa, pa. No. Acá no se escucha nada. Está todo tranca palanca, pa. Me sirve para Mr. Incredible. Messi, Messi, Messi. Saliendo. Bueno. Bueno, Vito, ya sabes cómo es el sistema, pa. Anda entrando al Discord.
Y que arranque la emoción. Ah, ¿Está bien, Julián? ¿Cómo andás? No, ¿cómo torturando? Acá está todo en silencio, pa. Esos trabajos se hacen en cámara lenta, sin sufrimiento. Vamos, Evito querido. Bueno, el amigo de Medellín parece que hoy está muy atareado. No, todavía no te escuchan, capo. Espera. Espera que activamos. Ahí estamos. Ahora sí, querido Evo. Estamos. Bien, bien, bien. Ojalá que el wifi acompañe esta vez, por favor. Si Esperemos. no, con lo que hay nada más. Pero tú dirás si ya entro o no Sí, al sí, juego. por favor. A ver. ¿Me comenta si se ve? Sí, sí, te digo. Por el momento. Igual cuando te pide compartir pantalla te tengo que dar el OK. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué estás jugando? Al World. Dale, Vito. Le di mal al. Sí, sí, ya veo, pa. Ya veo. Le di mal. ¿Cómo se pone esto? Vas abajo, compartir pantalla. Buscas la ventanita donde está el juego. Santo remedio. Ok. Ahora sí. A ver, ahí me dices. Ahí entramos, ahí entramos. ¡Eh! El Evax. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve, maestro. Tranquilo. Bueno, pues. Vamos a darle. A darle duro. Duro, duro, duro. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna cajita para abrir? ¿Algo para la gente? No. No he jugado mucho este fin de semana. Aunque sea. Igual tengo Aunque sea abrirte esa otro común, pa. Baby Shower. Otro Baby Shower. No. Que, Se la pasan haciendo cría ahí en tu sí. familia, pa. Así son. Fíjate si consigues una oferta una oferta de televisión, algo. A ver, vamos a darle. Ahora de una vez a esto. Vamos. Uy, no sé si estoy usando el setup de celular. Okay. No, Vamos a ver. no, pará, Edgar, durísimo. Llegó Juan Luis Guerra y sus 440. Y sí. Sé que lo veo por el celular. Bueno, como saben, muchachos, ya algunos que están por aquí, no uso refuerzos, así que no esperen ver alguna botellita. Yo juego así nada más. Opa, opa. Claro. No, es mi forma de jugar. Yo me acostumbré a jugar así. Los guardo. No tengo los miles como el gran Edgardo. Pero con lo que no agarro tiene una barbaridad. No sé, una barbaridad. Estoy olfateando como un mini duelito ahí con el Edgar. Están
pinchándose desde hoy. No, ¿Puede no, ser? ¿Puede ser? no, 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 para Obviamente, nada, para nada. obviamente, sanamente, ¿no? En tono jocoso. No no es envidia sana. Si yo soy de guardarme recuerdos que Gran Edgar no tiene como 1000 de cada uno, evidentemente digo, oye, tiene bastantes, qué bien, pero aspiro a eso, evidentemente, a tener tantos refuerzos como el compañero. Bueno, Ojalá que sí. te tiro los Si últimos sigo ahorrando comentarios. nivel rap, Te tiro los últimos te escucho, comentarios te del escucho. chat. El amigo Julianis dice, muy bien ahí, sin garrafitas. Y después viene el comentario del amigo Edgar, juega sobrado ese crack. Ah, bueno, si caigo bien a la comunidad del Gran Cepo, que va en camino a ser tan grande como el ASAW, entonces vamos bien, Opa, vamos bien, vamos bien. Cierto, sigamos. Cepo, ¿se van a mantener las charlas los jueves o vas a cambiar los días? No, la charla de los jueves se mantiene, pa. Lamentablemente el Ah, ok, jueves ok. pasado te extrañamos. Me comentaste que tuviste Sí, unos sí, inconvenientes y no pudiste participar, pero bueno, te extrañamos sí, porque sí. siempre traes la info fresconcha. Pero bueno, No, este jueves sí entro definitivamente. No hay, como dices tú, trabas en el camino, así que estamos definitivamente, sí o sí, perfecto. sin ningún tipo de sin excusas. Para mí va a ser un honor y para el amigo Edgar, que es mi coequiper en la mesa, también. Ah, se podría decir también que ahora Edgar es tu director de carreras o no. Eh, no, no se anima tanto, pa. El último director que tuve era el No, Pantera, pero me duró un evento, después desapareció. Se dio cuenta que el estaba Pumita. tratando con un tronco y abandonó sigilosamente. O sea, lo bien No, que hizo. claro, el Pantera estaba full trabajo de día, así que Sí, sí. anda ocupado. El que se ha despegado y se ha despertado es el gran Machi, Sí, sí, de tanto que parece lo que sí, estaban pa. jodiendo. Parece Y mira, que aparecieron los fondos y están los chinos activos, ¿eh? pero una verdad, ya tiene más de 100.000 creo puntos. Una cosa de locos el muchacho. Bueno, ahí Una cosa de locos. El amigo Edgar dice, solo soy su Helmut Marco. No sé si es bueno o malo eso. Ojalá que se vaya por lo bueno. Uy, caramba. Safety, se chocó. ¿Quién se chocó? ¿Quién se ha chocado? Oscar Piastri, mira Oh, tú. mira vos. Tanto que hablamos del Mira, Oscar, se la dio en la pera. eso ha sido órdenes de equipo, definitivamente. Déjame ponerme neumático, porque le dan cepo, voy a hacer si no. Y listo. ¿Eh? Pero sí. Una cosa de locos. Pues venimos bien, Aloncito Russell, me tocó contra un bot por lo visto. Asado F1, gran nombre de equipo. Eh, Este, sí, eso no, nos estuvieron enviando invitaciones a todos los miembros del club. sí, sí, sí. Sí, lo vi. Va con Verstappen, Alonso, Verstappen defensa. No, no era para esta serie. Bot definitivamente. No vi la media, pero debe ser baja relativamente, ¿no? Pero ya han agrupado todo con el safety car. Creo que podemos llegar a 1-2 sin problemas. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pude El, subir a Alonso al 5, por eso me da un epa. poquito, me rinde un poquito más en la gestión neumática, que es en Sí, lo que sí. falla. Y así que aquí vamos como campeones ya sin problema. Sin problema. Lo bueno que este setup se va a mantener porque es unidad de potencia para la siguiente temporada. O sea, temporada, para el día miércoles, Claro. unidad de potencia. Así que se mantiene igual. Yo creo que voy a dejar igual a Alonso y Russell en la misma. No sé qué pistas vienen, no me he explicado. En la Pero serie por ahí 12 es inicio de carrera. Alonso te va a venir de pelos. sí. Y voy a ver si de repente pongo a Leclerc, que también lo tengo al 5, lo pude subir. Puede servirte, ¿eh? Pero sí, este fin de semana ya por ahí también lo comenté y le pregunté a Edgar, que por ahí me tiene los datos, que hay un equipo que quedó, bueno, un integrante de equipo que quedó arriba de los PRT, Sí. que los escuché ahí en el listado que hace Edgar de equipos, en el ranking, que son, no sé si quedaron arriba también, pero hay un equipo que se llama Phoenix de F1. Sí, creo que No lo estaba había visto nunca, dentro. No, está dentro ese del top equipo. 20 me parece, ¿eh? Así, entonces guarda correlación con que haya quedado arriba, Sí, porque sí, sí, sí. hizo puntaje perfecto en contendiente, no sé cómo hizo, pero
pero quedó arriba de los Legio que me tocaron, los BRT y toda esa manada, como se dice. No, no, no. Si no me equivoco, estaba dentro del top 20 ese nombre. Ah, entonces está bien. Ya por ahí me queda un poquito más claro. Un poquito más claro. Una Bueno, locura lo de mi grupo. Y no pero sé por qué me tocó con ese grupo tan por ahí peleadito, pero qué bueno, ya sé yo. está. Ya uno no sabe. No sabe qué inventar, pa. Eh, Y para este evento también creo que de forma obligatoria me voy a contendiente nuevamente, porque no hay Prost, no, no hay bueno, Prost, porque es lo que están pidiendo ahora para el Sí. evento, así que Pero no te olvides que en contendiente obligatoriamente, están pidiendo el Quantum, que lo tiene todo el mundo. Va a sí, estar heavy. Va a estar heavy, sí. Un lindo desafío ir a contendiente. Y la semana siguiente también, es que a mí me complica porque ya estoy contendiente esa semana que pasó. Entonces no Claro. sé qué tan jodido va a ser. Pues mira, sin querer queriendo, uno, dos, ahí está. 1-2, buen No sé qué comienzo. tan jodido, sí, no sé qué tan jodido va a ser este fin de semana para el evento. Y también para el próximo, que es Leclerc. Bueno, No sé. te actualizo los comentarios del chat. El amigo A ver, Julianis dice, cuando acabes la sprint, pon el setup y coméntalo. O sea, lo deberían hacer todos los que participan en esto, antes de iniciar las sprint. Puede ser al comienzo, sí, mira tú. para que la gente sepa a ver con qué está corriendo, a ver cómo funciona. Antes de empezar la Ya, sprint, ok, ok. hacer un breve... Ahora ya no, porque ya empezaste y no te queremos demorar. Ya demasiado con el Sí. safety car. Después el amigo Damiano Carnevale, grande Evo, sin potes representando al pueblo. ¿Qué me contás? Y bueno, Mira tú. y después viene el amigo Edgar, haciendo referencia a lo que hablábamos del club Fénix A ver, eso me F1. interesa. Es un equipo que ya tiene como sus 3 años. O sea, es un equipo antiguo, ¿eh? Mira tú. Pero no lo había visto, ¿ah? Te juro que no. Bueno, me sorprendió. Y qué raro, este equipo no lo había visto. Que haya quedado arriba esas gentes que están por ahí compitiendo. Pero mira, si tienen ya experiencia en el juego, se notó. Definitivamente que sí. Sí, sí. Definitivamente que sí. ¿Cómo anda Jesús? Aquí Todo vamos, bien, amigo. Acá en una sprint con el Evo. aquí vamos con duritos porque Opa, buen, Alonso no me llega. buen comienzo de Russell, ¿eh? Y mira, con Pote me juega uno. Vamos a ver qué podemos hacer contra un muchacho que está con refuerzos. Opa, opa. A ver. Esto va a estar color de hormiga, Esto me gusta. definitivamente. Me gustan estos desafíos, pa. Y sí, a veces la gente me dice, oye, pero tú dices que no corres con refuerzos, pero seguro si usas. Que no uso, no uso. Yo soy bien rata para refuerzos, me los guardo siempre para eventos. A veces por ahí los uso y igual me patean en el culo. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Es con lo que compito. Es Y con lo sí. que compito. Yo siempre aquí en Singapur trato de sacar ventaja y también en las pequeñas rectas tratar de gestionar un poquito, tener potencia que recarga más rápido y puedo darle más, como se dice en España, más caña, Ah, más fuerza al auto un poquito. Apenas pueda refuerzo, gestiono y así. Pero vamos a ver cómo pinta esto. Ojalá que pueda sacar buenos puntos. Ojalá que sí. También aquí en esta recta la gente usa mucho el, este, el DRS. Yo lo uso. Mira, él también lo usa. Voy a usarlo yo en la parte final casi. En la entrada de boxes. Me gusta usarlo más ahí. A mí. Repito. A mí. Hay estilos y estilos de conducción. A mí me gusta usarlo ahí. sí, no, Ya me no, claro. acostumbré. Cada uno tiene su estilo predefinido, ¿no? Pero ojo que también a Sí. veces mirando cuando juegas con gente, o sea, que te toca jugar con gente humana, miras las cositas que hace, el setup que Claro, tiene, los claro. pilotos y a veces sacas cosas productivas, a veces no. Sí, sí, a veces no. En este caso, pues vamos a ver cómo me va. Él ha guardado un montón de potencia, Ujú. mucha. No sé si abandonó o está jugando de verdad todavía, porque no está que utiliza. No sé por qué, pero bueno, Alonso ya primero. Voy a poner una vez el cambio de neumático para no ser el gran cepo, si no, pues me complica. Prohibido copiar, Aquí no creo que saque muchos, aquí, aquí no creo que saque muchos puntos, porque hay también, mira, justamente que está Edgardo ahí conectado, preguntarle si el nivel de la IA se modifica dependiendo del rival con el que toque.
Por ejemplo, si me toca un rival con menos media, no sé si la IA también pues, un poquito reduce sus estándares de dificultad o no tiene nada que ver. El que está más enterado del tema en esta parte. Buena pregunta. Querido Jesús, Ya por ahí sí, me termina la sprint el amigo Evo y hacemos un breve repaso de la Cepo Cup Racing 2, cómo está la cosa, y después más continuamos madera, con más sprint, pa. más madera. No sé ni quién es mi compañero, pero ahí trato de sumar lo que puedo. Yo lo único que puedo Sumarle. decir, por lo que vi, es una picadora de carne. Terrible. Yo Y ma- imagino, seguro Carlos, seguro Edgardo, estarán por ahí, arriba. Ahí el amigo Julián responde a la preguntita esta del nivel de la IA. Dice, la IA va en función de la suma de los TS de los jugadores. Mira vos, buena info, buena data esa, no la sabía. ¿Ya ves? Sacó de dudas. Sí, 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 Me sí. sacó de dudas. Muy bien Julianis, Un estudioso parece, Sí. Y no sé si a la gente le esté mareando un poco que cambie tanto de cámaras, pero yo juego así, soy de mirar a los pilotos, a ambos. Lamento si por ahí están un poquito mareados con eso, Y pero yo juego de esa forma. pasa que encima los gráficos acá de Singapur te enfocan todas las torres, entonces medio como que... pero en otros Sí, circuitos ¿verdad? capaz que no se nota tanto. Ahí Sí, contesta el amigo Edgar, dice, la IA se adapta según el rival, si tu rival va full característica entonces se ajusta, siempre y cuando sea jugador real, obviamente. claro. Entonces ahí como que guarda correlación con lo que dijo Julianis, creo, ¿no? Claro, sí, sí. Puede ser. Mira, Cuando, interesante. y Qué dice, bueno saber esos datos. cuando es bot, entonces aplica la explicación de Julianis. Ah, bueno, también. Ah, bueno, mira tú. Interesante. Sí, sí. Se aprende algo nuevo, siempre. Qué bueno tener gente en el chat que sepa de esto. Pero aquí el dinosaurio es el gran Edgardo. Definitivamente. Eh. No, pero en buen sentido, ¿no? Sí, Claramente sí, no, por no, no, no. conocimiento. Obviamente. Pero bueno, mira, ya acabó Alonso, no me di cuenta. Primero Estás en una Alonso, posición que P1. puede ganar. A ver, sí, sí, sí. Un interior tiró. Bien, bien. Está, A ver, si con los humildemente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, si Norris. No, no te va a alcanzar. O No. sí. Doctor Harbour. Sí, uff, A ver casi, a ver qué lleva el muchacho. A ver qué lleva el muchacho. Informe. Y mira, Norris y Verstappen en 5. El setup tenía un poquito de diferencia ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Más o menos. Sí, le sacó un poquito de ventaja. Normal que le haya ganado entonces. Pero usó refuerzos, ¿verdad? Sí, No sí. sé qué tanto. Pero usó tasa No. de té y a temporal, creo. Sí. Setup es el mismo, pero bueno, tus niveles son un poquito más mejor que el de él. Según un caso, ahora en el sprint veo en la siguiente carrera que tengo ventaja con el segundo, ya puedo revisar con calma los pilotos y el setup. ¿No? Pero si estoy pegadito, ya tengo que darle lo más, definitivamente. A ver, Dots DRS, menos, ha quedado top 10 en la lista. No sé con qué vendrá. Bahrein. Bahrein puede ser una parada, 4 vueltas con medio. Aquí no recuerdo si es que Alonso puede rendir bien con el medio, que su debilidad es en gestión neumática. Si lo tenés al 5 sí te No va a sé. rendir bien, Vas a llegar. A ver, vamos a ver. Bueno, Mira, la misma configuración. sí, el amigo Fairword dice filósofos. No sé si para tanto. Y abajo el Por Edgar la edad. dice, yo solo soy un Nemo más en el océano. Más madera. Y bueno, y después Julián y Mira, dice que revises el setup al acabar. No hay apuro. Pero mirá claro. al Edgar, soy un Nemo más en el océano. Qué cara dura. Alto tiburón. Sí. Tiene cartas creo que al nivel 6 ya, o sea, 6, 7, ¿no? Una locura de Edgar. Una locura. Y ha salido mal aquí Alonso. Ha salido mal Russell. Vamos a ver cuánto se puede remontar. No te No enojes, es una pero potencia. se nota que no viste el otro día el videito que subí de los apodos. Manejémonos con los apodos, ¿puede ser? A ver, cuéntame eso, que no soy muy al tanto. ¿Cómo Opa. fue? ¿Qué pasó ahí?
la mayoría de los pilotitos acá en F1 Clash, en el canal le hemos puesto apodos, pa. Por ejemplo, Racer es Lord Farquaad y el amigo Alonso es Viejonzo. El viejón, ¿no? Ahí, Claro, entendí. obviamente el Viejonzo es de tu copyright. Eso es correcto. Ah, bueno, sí, tienes razón, tienes razón. Viejonzo, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién se la pegó? Vamos a ver. Se la pegó Alonso. Hablando Alonso, de Alonso, hablando de se la pegó. Viejonzo, se la dio en la pera. Otra sprint Sí, de morada, pa. La puta madre. es correcto. Es correcto. Pero a ver quién están. Arriba van con blandos. Uno, dos, tres. No, no hay muchos. No hay Bu- muchos. Bueno, Jesús, pero lo positivo que por lo menos llegaste al domingo y unos premios te llevaste. No como Boston, que no gané nada. Y el amigo Edgar dice, ya casi todo el épico al 7. Los frutos de la molienda de la Cepo Cup. El SIT. Mira tú. Esa. Muy bien, Nachito. Este sí que vio el Los video. épicos al 7. No, No una seas locura. mal. Una locura. Después dice, solo soy un Nemo en el océano. Por favor. Con eso voy tranquilito. Con eso voy tranquilito. Con razón que no gasta refuerzo, pues mi hermano. Tiene todos al 7. No, Una no. locura. Ojo que en la sprint de la semana pasada usó refuerzos el amigo Edgar, ¿eh? No, pero sí lo debe ganar fácil, definitivamente. Sí. Aunque también depende contra quién le empareje, ¿no? Porque ya él estará cuánto, en 1600 y algo de media, quizá. Sí, pero él A no ver, llega a 10.000 banderas, pa. claro, él lo pone diferente. Él ha usado una táctica diferente. No ha subido mucho las banderas para que toquen buenos grupos o Opa, accesibles, ¿no? Cuando menos. opa. Se la están picando al Edgar. ¿Los frutos de la No, Cepo no. Cup o los frutos de la visa? Qué grande Giuliani, pa. Me cae simpático. Creo que un poco de las dos cosas, Giuliani. Tranquilamente. Y mira tú. Ya, si puede meterle plata, que le meta plata. Cada quien es libre ahí de Tal cual, mi amigo. Eso no. Cada jugar uno como dispone de su tenga plata. dinero de la forma que más quiera. Si lo cree conveniente Sí, sí, gastarlo en el juego, perfecto. No tiene nada de malo. es correcto. Bueno, aquí su Opa, ahí casi tiró un externo el amigo Lord Farquaad. Tiró un interno. Por adentro con el amigo Hamilton, bien. voy a dar una vuelta más, ojalá aguante Alonso. Landuzkis Alonso sí y llega con una Rossi. vueltita más, ¿eh? Un poquito de gestión en algunas partes llega bien, ¿eh? Sí, A en ver, las rectas voy a a ver gestionar un el poquito. Farquaad. Ahí va. Epa, lo pasó al brother. Al otro Russell. Creo que sí llega. Vamos a ver cómo vamos con este sprint. Ojalá sacar algo bonito. Aunque en este evento me dio, como no podía faltar, Supernova ¿Eh? y Antonelli, para no perder la costumbre. Pero igual, estuvo bien. El grupo estuvo jodido, Ahí va. definitivamente, pero Ahí va el ya está. viejonzo. El viejonzo trae los pasos de Russell. Se mete a boxes. Opa, mirá la libre de Lego. Me gusta lo que veo. Claro. Yo soy de cambiar mucho, sinceramente, soy medio Sí, así sí, a mí también me de cambiar cada gusta rato. cambiar los modelos. Esta semanita jugué Sí, con la del Edgar, pero voy a tratar de ir copiando, si los suscriptores me permiten, un par de días la libre cada uno. sí, cambiar es bueno, cambiar es bueno. No uso mucho las liveries de No, diseños ya predeterminados o de autos pasados, pero simplemente por variar, por cambiar y ya está. yo Simplemente ¿sabes? eso. En ese sentido de las libres soy como Bilardo, pa, muy cabulero. Si pongo una y veo que me Ah, va como el orto, la saco enseguida. Y con la que mejor me va es con la de McLaren, segundo puesto la de Ferrari, y en tercer puesto tengo que poner la del Edgar, porque la verdad que esta semana me anduvo bastante bien. yo estuve Co- usando hace un tiempo también la livery toda color negro. No recuerdo a quién fue que vi, que dije, oye, buena idea, ¿por qué no? ¿No? ¿Sí? Puede verse bien en carrera. Y sí, Sí, la se usé ve un tiempo, muy linda se ve. la usé un tiempo y después ya dije, bueno, voy a cambiar, ahora estoy con esta. Usé un tiempo también la del Alpine del año pasado, o hace 2 años. Entonces, esta es la cosa. Bueno, Pues mira, ganó Russell, muy bien Russell, Viejoncito que ya ¿eh? está por llegar.
La anterior ganó Viejonzo, en esta ganó Lord Farquaad, pero Viejonzo viene segundo, bien, Sí, 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 ahí está. Se hizo muy bien. buena carrera sin gastar, como dicen ustedes, sin gastar potitos, ¿no? Ujú. Sin gastar potitos. Opa, ¿cómo está el chat, pa? El Edgar confirmando que esta semana le metió 50 dolarucos para abrir ¡Ah, cajitas. caramba! ¿Qué me contás? ¿Cómo Mira andás, tú. Box? Bienvenido, mi amigo. El amigo Fer dice, son tácticas. No, no son tácticas, pa, es dinero. Y ahí el amigo Julianis, de referencia a tus cartas de Supernova, él dice, suertudo que te dieron Supernova. A mí, Duhan. Ah, mira vos. Y bueno, Opa, hay uno que me quiere ganar ahí, así que epa, mandale, mandale, hay un muchachito. Y bueno, y ahí el amigo Edgar dice, le llevó a Cepito una notificación de mis abogados. ¿Lo decís por la livery? Sí, Mamá, le recibí, pa, le recibí. No, mamadera. no, Fer, las livery que vos comprás con el Pit Pass, ya te quedan para siempre ahí en el archivo. Esas no se borran. Yo estoy jugando con una de McLaren de la temporada 22. Así que eso queda, pa. Mientras le inviertas el billetín. Y sí, Bueno, y sí, Singapur y de sí. nuevo. Última carrera. Si el que estaba en segundo lugar en el grupo del sprint ya está jugando, va a quedar primero. Porque le saco solamente 3 puntos. Está un puntaje casi parecido. Con 4 carreras se hace ya ahorita un sprint. Antes me costaba hacer sprint, me costaba 5 carreras. Ahora con 4 ya está, Bien. prácticamente. Lo malo de aquí es que Russell sale un poquito ahí, poquito dormido. Pero vamos a ver, Alonso sí se va. Russell por ahí va raspando la olla. La cosa No, aquí en Singapur aquí es todo el tráfico, es una porquería. el Una resultado de la porquería carrera creo repito. que el 60% se define en la primera vuelta, pa. ¿Cómo te acomodes? Sí, 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 sí. Sí, te la doy definitivamente. Y después, bueno, Definitivamente. Y dependiendo aquí, las estrategias de parado en boxes, pero la mayoría se define en la primera vuelta. sí, aquí lo que me gustaría que cambie el juego es o sea, en el tema de jugabilidad específicamente, es en el tema de las curvas, que cómo es posible que te choquen y te manden hasta la esquina solamente por un toquecito, ¿no? Cosa que evidentemente en el F1 pasa, pero no tanto, tanto. Muy llamativo eso, muy llamativo eso. Bueno, ahí el Ese, amigo, el amigo Emi Galeano dice, se va a ocupar todo el live corriendo una sprint, el Evo filoso. todo el live, no, no, son 4 Hoy, carreras nada más y ya está. hoy me parece que el amigo Emi amaneció de mal humor, pa. Y sí, la muela debe ser que está molestando, la Puede ser. muela, creo que está con gripe, no sé, anda de malas. Sí, sí. Hay que No, entenderlo, hay que entenderlo. Seguro no, está no, amargo porque era más chica primero. no es el Emi chévere de siempre, pa. Lo desconozco, la verdad. Mm. Toda la culpa tiene Machi. Tal cual, sí, sí. Su archirrival, su némesis. Su Némesis. Qué muchachitos para jugar, por favor. Bueno, después el amigo. Sí, Fer, las dos livery que compraste ya te quedan. Y mira, amigo Box, la verdad que no sé, me parece que voy a terminar cayendo en Rival. La semana que viene sí voy a campeón, porque voy a aprovechar mi Leclerc, que calculo va a estar en nivel 4 y me va a servir. Gregor querido, ¿cómo estás, mi amigo? Saludos al papi. Qué bueno que ya se esté mejorando, pa. Un abracito. Opa, el amigo Jesús te está pidiendo tips para la salida, Evo. A ver, mira, aquí no sé cuántos coincidan, ¿ah? Ojo, no sé. Pero el juego tiene un pequeño error, que cuando tú inicias la carrera, los pilotos se van generalmente hacia su izquierda. Claro, Cuando tú usas de inmediato el la unidad de push. potencia. Sí, Entonces lo que por ahí se comenta, algunos tips que también dan es no usar la unidad de potencia apenas arranca, sino de repente un par de metros más adelante.
Opa. dejar que solo arranque, solito, y así va mejor. Repito, es una idea, simplemente, aquí no hay nada sacramentado, pero yo lo he probado así, o lo pruebo así, y sí, mejor, no noto mucho Bueno, tumulto al momento de iniciar la carrera. habría que Particularmente yo, practicarlo. ¿eh? Habría que practicarlo. Después, bueno, Alguien le puede, a alguien no, pero es una idea, nada más. el amigo Edgar dice, ese Alonso de Juan Luis hay que pesarlo. No me cuadra su salida tan rápida. Opa, ¿vos decís que está incumpliendo las reglas, Edgar? Puede ser, a mí también me sorprendió esa salida. Sí, sí. Que yo sepa, no. Ahorita vamos a revisar. No hay problema. Después el amigo, Rápidamente también para dar. después el amigo Carlos dice, tremendo rendimiento sin potenciadores. La verdad que sí. No te digo No dudes de mí. al nivel de la excelencia, pero la verdad espectacular, ¿eh? Siempre me sorprende, Sí, Evo. Sí, sí. sin potitos, ya me acostumbré a jugarlo así. Y sinceramente, es que yo empecé con esto de juntar refuerzos. Perdón, Cepito que lo diga, pero por ASA W. No, está perfecto, mi amigo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque vi que tenía como 4.000, 5.000 de cada uno y me piqué. Y dije, no, ¿por qué tiene él como 4.000, 5.000? Claro, era un creador ligado a Hats, ahora ya no. No sé si por ahí le regalaban refuerzos o los ganaba simplemente, porque aunque vi sus medallas y quedaba campeón, tercero, segundo, primero, y ahí se justificaba un poquito esa parte. Sí, sí. Pero dije, ok, voy a jugar hasta poder juntar la mayor cantidad posible y tener una reserva amplia, no simplemente eso. Y por eso Bien. lo hago nada más. No es que yo diga, oye, los refuerzos lo usan, es trampa. No, si están para eso, están para usarse. Pero Sí, sí. yo no los uso, los juego así nada más. Bueno, Nada más. ahí el amigo Debo haber Jesús, quedado segundo. respecto a la salida, dice, suelen ir a chocarse de frente. Y el amigo Sí, Giulianis dice, casi lo único que se puede hacer en la salida es rezar para no encontrarse un tapón. Sí, sí, Giulianis, tenés mucha razón con sí, eso. sí, Y bueno, sí, obviamente después viene el comentario filoso del amigo Edgar. Ese Juan Luis Guerra seguramente sabe algo que nosotros no. Puede ser, Edgar, porque maneja no, no. mucha info, maneja Levo. Mucha info. Ah, mira, justo acabo de ver el comentario en vivo ahorita en YouTube y di una pestañada rápido que dice, Edgar, si se contara lo que le dan a los creadores. Uf, Entonces por ahí puede... en Pero un, espera, espera. A ver, en un jueves de pero charla podríamos, yo he Podríamos. visto los refuerzos de Edgar que transmitió su sprint y Edgar tiene una barbaridad de refuerzos. Miles y miles. Y él no es creador. Eh, Entonces, no, él es consumidor, pa. Eso es lo que pasa, él es consumidor. mira, ahí voy a poner esto de Alonso. Ahí está, mira. No es de nivel 6, no es nivel 5 nada más. Humildemente, y también en Razer el 5. Y y en el setup también por ahí creo que le tenía un poquito de ventaja. Ahora voy a ver. Y sí, le saqué 3 niveles en el motor Sí. y un nivel en el Dynamo y en el Aeroblade. Simplemente. Simplemente eso. No es nada de otro mundo. Y la Liberty pues que ahí se ve, ¿no? Que es blanquita con Sí, sí. nada más. Así que 276 debo haber quedado de UP. segundo. Perfecto. Pues probablemente. Es lo que yo Bueno, auguro. el amigo Giuliani dice Ah, no, algo, mira. algo que es verdad. Los 4000 Sí. potenciadores, si jugabas en 2020, 2021, los juntabas fácil. Se ganaba sin potenciadores, sin problemas. Sí, es verdad, en esa época no se jugaba en duelos con potenciadores, no los ponía nadie. Solamente en los eventos. Después, no sé si empezaron los muchachos de Brasil a meterlo en todos los Ujú. duelos, y no quedaba otra que para contrarrestar eso, todo el mundo lo empezó a usar y como que se hizo una costumbre. Y al día de hoy está así. Y ya ves, claro. Pues mira, hay para mucha correlación. De- Pero entonces con razón que por ahí tienen bastantes. No, Verá, particularmente en mi perfil, por ejemplo, aparece que juego hace 6 temporadas. sí, Pero la primera temporada yo me la descargué como todo aficionado de F1 para chismosear, para no ver de qué era. Jugué unas cuantas, lo dejé de jugar después de 2-3 años. Y la temporada pasada fue que recién volví a jugarlo, que ya me junté ahí con Jorgito, con Aldo y todos los demás. sí.
pero mi cuenta estaba creada esa temporada. Entonces por eso me salía a mí, o me sale 6 temporadas, ¿no? Particularmente. Bueno, Pero en antes, fin, ya mucho reír, ¿no? antes que Sí, abras la cajita de Sprint, te actualizo el chat. El amigo a Carlos ver, dice, buena táctica la de Evo de apretar el KERS 2 o 3 segunditos después de la largada. Opa, y después mira, por dice, ahí se coincide. el dice que tiene 1500 de muchos y empecé mucho más tarde. Tema potenciadores, ¿no? Ya ves, A lo que el claro. amigo Edgar le dice, qué presumidote. Llegó el capibara, pa. El amigo Carlos dice, Edgar tiene 5000 porque gasta lo bestia. Sí, sí, concuerdo contigo, Carlos. Y Mira tú. después sigue, Julianis se empezaron a gastar hace año y medio, cuando empezaron a dar más del doble de incremento de rendimiento. Tal cual como comentaba, pa. Sí, sí. Ya ves, ya Opa, ves. Va a cuando estar Evo... buena la charla el día jueves, ¿ah? Va a estar Sí, buena la sí, charla el sí, día sí. jueves. Va a estar... ¿Qué dice el amigo Capibara? Cuando Evo corre los sprints deberías nombrar el espacio tutorial. No sé a qué hace referencia el Capibara, no entendí, pero bueno. Él sabrá, tendrán algún código interno entre ustedes. De Ah, repente porque no. hablo mucho. No, pará, Edgar, pará. Juan Luis tiene un motor 440. Sí, sí, coincido contigo. Ahora sí, No creo, no creo. vamos a abrir esa cajita, pa. A ver, si me sale primera carta algún refuerzo o billete, no me gusta mucho. Vamos a Puede ver. ser. No digo, lo primero que digo, mal. Mal, mal, mal. 10 billetitos porque Epa. uno no le mete al billetito. Aquí me gustaría un Verstappen, que es la carta que menos nivel tengo. Tengo el 3 nada más. Un Bombox. Bueno, Mamá de. antes que un Duhan o un Equinox, Y sí, si lo veo de esa forma, si lo veo de esa forma, no está sí, nada mal, ¿eh? viene bien, viene bien. No hay que desperdiciar nada. En épocas de vacas Y flacas, sí, pa. así es el pito, así es Así, el pito. bueno, perfecto, querido Evo. Creo que con esto damos finalizada tu cátedra de sprint, Perfecto. de cómo Se jugarla puede sin unir alguien potenciadores. sin potencial. Así que Correcto, bueno, correcto. nos veremos el día jueves en la charlita que Sí, tenemos ahí siempre. estoy definitivamente, confirmadísimo al 200% para poder conversar y también pues por ahí que algunas dudas puedan ir despejando, ¿no? Y siempre viene bien, de Y- parte de Carlos, de Edgar, la sí, gente que sí. tiene experiencia. Igual te corrijo. Confirmadísimo al 440. Evo Al querido, 4:40. gracias mi amigo. Un Cuídense, abrazo Pito. enorme. Gracias, Pito. Listo, listo, cuídense. Chao, chao. Dale, chao, chao. Mamadera. Terrible. Una cosa de locos. El Evox. Sin, sin potenciadores. La verdad, después de ver esto me siento un inútil jugando. Pero bueno, cada cual tiene su filosofía y hay que respetarla. Antes de pasar a la siguiente sprint, vamos a darle paso a lo que es la Cepo Cup Racing, los avances que tenemos. Así, mientras pinta la otra sprint, nos vamos pinchando un poquito en el chat. Pero hay cosas, hay muchas sorpresas en la sprint, ¿eh? No, tío, ¿cómo tiene una vista? Bueno, perfecto, Carlos. Sí, sí, apuntado, mi amigo. Déjame que hacemos una pequeña presentación de la Cepo Cup y vamos contigo. Así que anda peinándote, perfumate, pa, ponete bien facha, buena internet y la sprint sin empezar. Y le damos. Pasemos a la Cepo Cup Racing. Tiquitirititín. Vamos a ver. Tengan paciencia que todo esto es en vivo. Así que bueno, voy a sacar mi camaruli. Porque nadie hay que ver esta carita feota. Sacamos camarín. Pasemos a la presentación. Espero les guste. Bien, Esperen un segundito que tenemos
fallos técnicos. Comencemos. Ahí estamos. Sepan entender. Esto es en vivo, muchachos. Bienvenidos fanáticos de la Cepo Cup Racing. Hoy les traigo una noticia emocionante que hará vibrar a toda la comunidad de F1. Clash, la Cepo Cup Racing está de vuelta y más emocionante que nunca. Este campeonato promete ser una experiencia única, donde los mejores pilotos virtuales se enfrentarán en intensas batallas por la gloria, desde las estrategias de boxes hasta la elección perfecta de neumáticos. Cada decisión será crucial para alcanzar la victoria. ¿Estás listo para demostrar que tienes lo necesario para convertirte en el próximo campeón? Las inscripciones ya cerraron. Los equipos ya están armados en busca de la gloria. Únete a nosotros en esta aventura donde la velocidad, la estrategia y la pasión por el automovilismo se fusionan en una competencia inolvidable. No te pierdas ni un solo detalle de este emocionante torneo. Activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para mantenerte al tanto de todas las actualizaciones. Nos vemos en la pista, campeones. Uf. Mamadera. Cuánto trabajo de producción. Humildemente. Ahora vamos a pasar a lo que realmente interesa. Los primeros cómputos. Es verdad, Julianis, apoyo lo que decís. No cuesta nada un me gusta y colabora mucho para que sigamos creciendo entre todos como equipo. En este videíto, Víctor, no pude coordinar con Karina para que me haga la voz en off. Tenía la agenda muy apretada. Pero bueno, capaz que para el cierre, si junto los manguitos, la tenemos nuevamente a nuestra querida Karina. Pero bueno, vamos a lo que queremos ver. La tabla de equipos. ¿Están preparados? Porque para algunos puede ser un golpe muy duro. Ahí va. No, una locurita. Ahí se lo dejo. El Biribiri Racing del amigo Aldaxa y Mario Lencina. 255 victorias consiguieron. Tremendo, tremendo. Segundo, el equipo Goodfellas, confeccionado por mi amigo y ex compañero Miguel. Y bueno, al que ustedes ya conocen, Calma y Daddy. Tremendo, tremendo. En segundo lugar, 220 victorias. Ahí. Donde se descuide Biribiri, lo hacen pollo. Tercero vienen los ya conocidos legionarios del DRS. Con 188 victorias, los campeones defensores. Equipo conformado por el tiburón Edgar y el Nemo Pablo. 188 victorias. No está mal, pero comparado con el primero, se está poniendo fea la cosa. Y cuarto, el equipo Il Predestinato, conformado por el compañero Carlos Najín y su compañero de equipo Gabriel León. Están ahí, 175 puntos. Habrá sido un fin de semana de relax, tranquilo. Presten atención a estos cuatro. No sé si el pastel se va a cortar acá, porque los que vienen más abajito están ahí medio pegados. Pero yo creo que estos cuatro van a dar mucho que hablar. Ojo al piojo, Y después vamos al campeonato. ¿Cómo andás, Gonzo Cuervo, querido?
Ahora vamos al de equipos. Perdón, al de pilotos. Mm, Me muero. Me muero. Terrible. Primero, al Daxa del Biribiri Racing. 204 victorias. En segundo lugar, el compañero Cole Maidady de Goodfellas con 165 puntos. Y un poquito más atrás, no sé si mucho o poco, el campeón defensor de Legionarios del DRS, el tiburón Edgar, 119. En cuarto lugar, el participante de Il Predestinato, Gabriel León, 101 victorias. ¿Qué me contás? Quinto lugar, y hasta el momento vendría a ser el Alan de la Cepo Cup Racing 1. La revelación, el amigo Eric del Virus 10 F1 con 100 victorias. La cosa después de Eric está todo muy pegadito. Mañana por ahí aparece gente nueva. Por ahí se mantienen los mismos. Creo que ya depende de cada uno. Pero esto se va a poner bastante interesante. Sí, sí. Pero bueno. Dicho esto, dicho lo otro. Vamos a leer un poquito el chat. Mientras el amigo Carlos se prepara. Sí, llegás, Carlitos. En 20 minutos completás la sprint, pa. Sí. Eso intentábamos, Alan querido. Jesús, de a poquito tratamos de darle lo mejor a los subs. Todo puede ser, Víctor, Todo puede ser, No, pará, Nachito, ¿cómo destronado? Yo creo que Edgar y Pablo van a hacer fuerza para que eso no pase. Sí, sí, antes del directo, Carlitos, fue la actualización. Sí, sí. ¿Está pidiendo el bar? El amigo Carlos está pidiendo el bar. Bueno, Carlitos, cuando quieras ingresar al Discord y largamos con tu sprint. Ah, ya está en el Discord. El que tiene que ingresar es el Cepito, perdón. Y largamos con tu sprint. Ya tiene preparada la transmisión. Perfecto. Ya tiene preparada la transmisión. Perfecto. Bueno, ¿Me escuchas? sí, sí, Carlitos, si le podés bajar un poquitito a la música del juego para que se escuche bien nítida tu Sí. voz. ¿Se escucha ahí? Mejor. Bajar un poquito el volumen del juego. Ya lo bajé. No, pero dale ahí, en la tuerquita, dale, en la tuerquita. Ah. De ahí, dale, bájale el volumen. Ah, de ahí, espérate. Entonces, a la mitad. Claro, de ahí, sí, 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 sí. ¿Ahí sí? Ahí estamos, compañero. Bueno, Ya. espera que voy a pasar para que la gente vea. Ya. Un poquito. Que tengo Ahí que estamos. salir en 10 para las 2. Tengo que salir. Creo que Pero en 15 minutos ya la resolvés, Carlitos. No seas tan humilde. Sí, yo creo. Ya, ahí estoy. Ya, yo voy con esto. Opa, Leclerc al 6, Alonso al 5. Me gusta lo que Sí. veo. Me gusta lo Sí, que veo. Y eso es la clásica
Opa, volcado a UP. 280 de UP. Ya, vamos, Vamos. a la primera. Bueno, acá la gente pregunta por qué no mostraste tus potenciadores. Igual ahora cuando los ponga, los vamos a ver, gente. Sí, en todo caso estoy ocupando Tauro para China y en las de UP estoy con autocontrol. Bueno, vamos a Mm. ver. El TS de Carlitos, 1519. 9778 banderas. Bien. Bahrein. No. No, pará, Edgardo, pará. No. Está respiroso el Edgar, pa. No, está tremendo. Está tremendo. Medio. Eso es lo que quería ver la muchachada, pa. No, sí está cargado, Carlos, Ojo. Y tiene alta variedad, Autocontrol. Bueno, Carlitos, acá si querés ir comentando tu carrera, sos libre, pa. Ojo con. Sí, mira. Lo único que Acá por ahí te interrumpo acá, para algún comentario del chat, pero después es todo tuyo. claro. No, sí, estoy con el computador y al frente, o sea, con el celular, y estoy leyendo el chat, así que no hay problema. Aquí lo importante, bueno, yo creo que la mayoría sabe que el DRS se activa en la recta de meta. Tal cual, sí. Pero cuando a mí me toca algún real medio judío, yo lo activo de inmediato para no perder tanta diferencia. Entonces acá el bot lo va a activar ahí, Ojo, seguramente. no sé si te percataste del rival que te tocó. No por el equipo donde estás, sino por el nombre. Sí, el de la lucha libre. Aparte de que de la lucha libre, digo, el muchacho este, Undertaker, el Legio Invicta, si el amigo Víctor no me deja mentir, es uno de los mejores jugadorcitos que tienen, Ojo, igualmente es el bot, pero digo, bueno, Yo creo que debe ser su cuenta secundaria, Sebo, puede ser, porque no sí, creo sí. que tenga nivel tan bajo. Además que no ha jugado ningún evento. Bueno, que también el tema de los eventos ahora uno lo está ocupando realmente al final del juego, como lo conversábamos el jueves pasado, es más no jugar que jugar en la realidad del juego actual. Sí, básicamente es así, como lo estás contando, pero bueno. Bueno, acá Eh, yo trato de siempre activar el DRS acá y reservar en las curvas, o sea, reservar en la recta del KERS y apretar en esta serie de enlazadas. ujú. Acá voy a tratar de que Alonso se separe un poco de Charles para que no se topen tanto en el box. Entonces aquí uno trata de apretar y ahí. Supone que ya decimos. Esta no es una pista de la especialidad de estos pilotos, pero realmente andan francamente bien. Por lo que estamos viendo, sí, está rindiendo bastante bien. El amigo Pero acá el que se Leclerc. escapa, sí, acá el que se escapa siempre es Norris, no lo pilláis con nada. Es verdad, Ahora, sí, es verdad. Norris acá rinde súper bien. En esta pista, en España, en Silverstone, se te escapa de una manera que ni lo agarrás. ese Galli, Dios mío. Y debe ser un nivel 5 aprox. Yo creo que la semana pasada de Gasly a mucha gente le salvó las papas de una manera con ese bonus. Ha rendido Sí, muy bien. sí, yo no lo ocupé prácticamente porque Galli yo lo tenía al 5. Con el bono, la única diferencia con Leclerc eran las gomas. Ah, Pero tenía menos adelantamiento, tenía menos
menos inicio, menos defensa. Entonces al Claro. final, pero claro, en el evento yo sí lo ocupé principalmente para Jeddah, que andaba bien. ¿Y cómo te fue en el Acá yo no evento? activé. eh, Ayer jugué hasta la carrera 5. Ya en las 6 aborté porque el grupo estaba difícil y yo me mandé varias cagadas. También, sí, también no tengo el rendimiento de los pilotos de adelantamiento. Es muy malo el rendimiento que tengo. Ajá. Entonces al final pierdo demasiado. Y tuve dos primeras carreras buenas, donde en Monza saqué buen puntaje y en Jeddah igual. Pero ya jugué alrededor de las 11 de la mañana, pero después jugué 3 o 4 de la tarde y sabes que la IA, no sé, estaba distinta. Era mucho más difícil, con los mismos potenciadores, hice menos puntaje que el sábado, entonces al final terminé por abortar para que no me subieran de grupo. Estamos esperando que termine el rival. Ahí volvimos, teníamos unos problemas técnicos. Pero, ¿y por qué decís que la IA estaba diferente en cuanto al nivel? ¿Qué puede ser eso? No lo sé, la verdad, cosas que... Imagínate que no sé, pues en esta de Austria fui con los mejores potenciadores y hice 31 puntos y el sábado había hecho 38. Mm, Entonces al final uno nota la diferencia. sí, sí. Los pilotos de defensa, entonces al final es como extraño. Es extraño el comportamiento en las bandas horarias. Yo creo que hay que saber a qué hora jugar, entonces como extrañísimo. Yo lo siento muy extraño, que en las mañanas hay, no sé, si jugáis a las 8 o a las 10 de la mañana, es distinto si jugáis a las 4 de la tarde. Por algo hay varios de los equipos top que prefieren jugar tarde-noche. Yo traté de revisar al equipo de Edgar y Edgar eran las 6 7 de la tarde y todavía no jugaba y es por algo. Es por algo. Sí, Pero yo juego cuando puedo. eso es verdad. Ahí el amigo Edgar dice, yo tengo la teoría que si juegas apenas inicia el evento o al final, la IA está como más fácil. Y Claro. el amigo Edgar jugó ayer tarde o noche porque era la hora que le permitían. Y me di cuenta porque justo estaba ayer en el directo de Edgar y dijo, bueno, me voy a jugar. Y acá ya era tarde. Sí. Habría que probar, qué sé yo, no sé. Habría que ver. Mira, por ejemplo, la carrera anterior, ¿qué hice? Esperé los 2 segundos Sí. y el inicio fue más malo. Ahora lo que hice fue apretar el KERS a tope y ya Leclerc está a 1. Entonces, al final es como, claro, el truco de esperar los 2 segundos, como decía Evo, es efectivo en algunos circuitos, pero en otros parece que hay que apretar realmente rápido el KERS. Entonces, como es extraño el desempeño del juego en función del rival, en función del circuito o hasta en función del potenciador que uno le ponga. Pero también debe influir mucho el piloto. Porque Evo estaba con Claro, Alonso y a él le funcionaba bien. sí, 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 yo lo vi, salía pero disparadísimo. Y hay pilotos como que salen como patinados o quedan pegados al piso. Sí. Buen dato ese, ¿eh? Mm, Bueno, esto está bajo control. Leclerc primero, Viejonzo tercero. sí, Como aprieta el amigo Norris, qué dolor de huevo que es. sí, no, tremendo, 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 tremendo. ¿Qué wea hace ese Edgar que nos canta algo lindo? Aquí estoy leyendo el chat.
Por algo, ¡Qué lo, jode, Dios mío! por algo lo dirá. Ay, ay. Mm, Sí, el truco de inicio yo realmente es una mala costumbre. Es una mala costumbre. Yo sé que no funciona, pero inicio la carrera y es, es como automático, lo hago. Y al momento que no lo hago siento que estoy perdiendo algo, pero es una tontera de uno nomás. Ya, safety car. Ah, pero lo agarré de inicio. Ojalá no me penalice mucho en la sprint. Pero esperemos que no. estas safety te joden. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Tenemos problemas de audio? Comenten. Yo estoy hablando acá, sentadito como siempre. No, la que te tiró el Edgar, pa. Carlos, tu ¿Qué? voz es parecida a la del pastor de mi iglesia. Opa. Este Edgar no perdona a nadie. Mamma No, mía. sí, Te, es que qui- sabe que te quiero ver a vos quiere jugar ahora, así. Edgar. Te quiero ver a Quiere vos jugar a la ahora. psicológica. A la psicológica quiere jugar. Mire, Hay yo que, creo, hay que darle efecto, muchachos, a esto. yo creo que no voy a alcanzar a terminar el sprint. Estoy pero a punto. Mm. Bueno, cualquier cosita, Carlitos, me avisa hasta dónde le da. Sí, sí, sí. No hay ningún Vamos a problema. esperar. Por lo menos tuvimos Sí. el gusto de presenciar algunas carreruskis. Yo creo que puedo jugar esta y la otra, pero no voy a poder terminar el sprint porque sí. Como dice el amigo Edgar, primero lo que deja y después lo que apendeja. Así es. Tal cual. Primera vez que dice algo coherente el Edgar. Aquí vamos a jugar un poquito el DRS entre mis pilotos, ya que el rival está lento. Van a compartir, Juguemos con el. van a compartir rebufo. Sí, ahí están jugando bien. La voz parecía al pastor de mi iglesia. Weones. No deja escapar una este Edgar. Qué va. Como nosotros. Y como nosotros somos del predestinato, vamos a tener que esperar. Yo quiero que gane el Leclerc. Entonces vamos a hacer los cambios de posiciones sin que se enoje nadie. Eso, listo. Órdenes de equipo, válido. Por órdenes de equipo, sí, varias. ¿Y qué te pareció la posición de tu equipo en la Cepo Cup Racing? ¿Esperaba estar más No, arriba o más mira, abajo? Yo esperaba un poco más arriba pero parece que fue malo el fin de semana. Yo el fin de semana no puedo jugar. Yo juego principalmente lunes y martes en la mañana. Las tardes para mí son complicadas. Claro. De hecho ahora tuve reuniones desde las 12 hasta ahora hasta la 1 que me desocupé, entonces está medio complicado. Yo creo Pero que bueno. mañana algunas estadísticas pueden llegar a cambiar, ¿eh? No va a ser igual que Sí, debiese ser así. Sí, Yo creo sí. que puedo transmitir la última. La Perfecto. última, sí. Pero no voy a alcanzar a terminarla. A ver si sale algún duelo real. Para poner potitos buenos. Que sea alguien interesante. A ver. Veremos, a ver. Sí. Veamos. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Cómo andás, Capo? Mira, me salió una Argentina VIP, pero no sé si será real. A ver, a ver, a ver. El Edgar dice que también está complicado, para jugar los fines de semana. Ay, y así jugó más de 100 carreras, imagínate. Imagínate cuando tiene tiempo libre, mamadera. No, sí, es una locura. Nah. Bueno, acá yo antes estaba jugando con potenciadores de inicio, pero acá sabes que me está resultando mucho mejor el autocontrol. Ah, mira. Y trato de ir a una parada con ambos, pero aquí ocupo a Leclerc con duros y Alonso con blando.
Pero ahí pusiste, El rendimiento, ahí el rendimiento de pusiste, Leclerc con duro. ahí pusiste al revés. Alonso duros y Leclerc No, blandos y ahora en lo cambié. medio. Ah, ok, Ahora lo está. cambié. Ahí va, Y ahora acá sí. Leclerc, miro el rendimiento de Leclerc con blando, o sea, con duro. Ya A va ver, 4 y empieza. bien. Hay que No, hacerle, sí, es que tiene un rendimiento brutal. hay que hacerle el antidoping a ese Leclerc. Aquí en la enlazada yo trato de apretar. Aquí en las curvas, y aquí aguanto. El rival está lejos. Los rivales, los bots activan al final de la recta, Ah, pero es mejor activarlo en la línea de meta. Ahora, cuando está terminando, cuando está por entrar al box, yo trato de activarlo donde está pasando el Leclerc ahora, para que entre rápido por esta zona de curva antes de la línea de meta. Cuando entra a box te voy a mostrar cómo lo hago. a ver, a ver. Aquí lo activo. Y vamos ahí apretándolo. No, no sé si para tanto, Edgar. El fin de semana tiene que ser primero lo que apendeja y después el jueguito. Para tanto, amigo. Qué vida complicada, Edgar, que tenés. Entonces ahora Alonso entra con duros. Entonces se va a activar el DRS. Si es que no pasa a Leclerc ya. Para mostrarles dónde lo activo yo antes de entrar al box. A ver, a ver. Entonces ahora Alonso, yo activo el DRS acá. Sí, sí. Para que entre rápido. Porque aquí cuando ya está sin goma pierde mucho tiempo. Tal Y ahora, cual. puta, otra. No te Ya. mueves. Estás Otra, igual, no, ya fue, cago. estás Este igual, sprint ya estás igual que horrible. Evo. Salado con los choques. Sí, no, tremendo. Bueno, ¿Qué lo parió? no, ya 2 sprints es pérdida total. No, Es mucho. sí, sí es mucho. Mira, voy a hacer lo siguiente, me voy a ir con la sprint, pero no me voy a salir de la conexión, voy a seguir, pero me voy a ir con el celular mientras manejo. Si igual puedo hacerlo. Opa, mira. Sí. El que puede, puede. Sí, sí, no, sí. Se puede. Se puede. Pero dos safety car es demasiado. Sí, es muchísimo. Es demasiada ventaja. Sí. Demasiada ventaja. Entonces, es complicado. Ahí abren el. Más encima había marcado el box antes, ¿no? Pero esto te sale en evento y es, pero muerte total, o sea. Tal cual. Sí, sí. Sí, sí. Así que Mira Leoncito con el duro, ¿eh? sí, yo voy a aguantar el Leclerc acá, aguantarlo. Y ahora aprieto. Viene ahí ganando posición. Sí, ya sé que hacías referencia a la patrona de Edgar. Tal cual. Alguien te tiene que poner límites, pa. Si no, vivirías todo el día tirado en la cama jugando. Sí. En ese momento es donde tenés que poner el potito de autocontrol. Sabelo, Edgar. Bueno, ya estamos 1-2. Sí. Puede ser que Oh, bueno, puede ser que se me corte porque voy a tomar el ascensor. Pero va a ser. sí, recién se tildó, pero ya está terminando. Un 1-2 Sí, sólido. sí, pero si se me corta,
Jode el sprint nomás, pero da lo mismo, ya con tanto safety. Ahí se tildó, como dijo el amigo Carlos. Ahí reconectó. Bueno, Sí, sí, triunfo claro. acá estamos. Perfecto. A ver, vamos a ver cómo va el sprint, si merece la pena jugar la última o no. No me aparece la sprint, ya juguémosla igual. Sí, sí. No me aparece nada. No, a veces pasa eso. Sí, sí. Estás jugando a ciegas sin saber nada. Sí, pero debiésemos andar bien. Ahí el amigo Edgar dice, te recomiendo comprar un paquete de datos de Pilio Esta, Font. esta cifra, Paula, Andrés, Enrique. Va escuchando la radio el amigo Carlos. ¿Qué me contás? El que puede, puede. No, que ahora se me va a conectar ya. Bueno, y en... Yo creo, Edgar, que todo el chat está esperando que salgas a la cancha, pa. Sí, tiene que salir. Para bombardearte de mensajes, pa. Ya, Alentando. acá, mira, este puede ser real. A ver. Está demorando. Mira, yo creo que no es real. Puede ser que no voy a ir con autocontrol. A lo mismo, ya, si ya la sprint está destrozada. Veamos, a Sí, ver. no. No, era bot. Y es una tontera, yo marco el inicio, pero no te da ningún plus. No. Pero ya Leclerc va 7, que es que no sé si a mí me funciona bien, porque hay personas que no le funciona Leclerc, pero conmigo este tipo funciona, pero magnífico. Mira, no sé si para las otras pistas sirva de mucho, pero acá en Singapur Leclerc es el rey, pa. Siempre, Mira, y acá por siempre anda ejemplo, muy bien. hicimos la táctica de Evo, no marqué el KERS y mira Leclerc ya va 3, pero Alonso se quedó atrás. Alonso se quedó atrás. Entonces al final en como hay circuitos y circuitos. ¿Ah? Y pilotos que funcionan y pilotos que no. Claro. Sí, Vamos sí. a ver, Alonso, ¿qué está ocurriendo, Alonso? ¿Qué está pasando? Raro que esté tan atrás. Sí, es raro. Pero bueno, el compa está haciendo un stick de 2 paradas. Sí. Veremos a ver si funciona ese... Ay, ¿cómo se me olvida ahora? Y Alonso igual ahora ya está como Ya va todo. repuntando. Ya está calentando las gomas, Alonso. Ahí va queriendo. Bien. Igual, por el momento, está bien porque están separaditos para la entrada a los boxes. Claro. Porque acá cuesta mucho hacer espacio entre pilotos, ¿eh? Es muy difícil. Sí. Por eso que, mira, las temporadas pasadas, al menos el 2023, el potito que daba, o el pote, o el potenciador que daba este evento de Singapur, que es Merlión, era Sí. espectacular, porque acá pedía curva y pedía salida al box. Entonces Tal al cual. final ese potenciador te daba la curva, un poco de velocidad y te reducía la parada en box. Entonces era espectacular. Pero ahora Merlión no. Ahora Merlión no pasa nada. Yo lo ocupo, pero no tiene incidencia ni siquiera en curva ni en velocidad. Entonces al final este año es gladiador. Gladiador es el potenciador. Tal Porque cual. sirve para unidad de potencia, sirve para inicio, sirve para defensa. O sea, tu gladiador lo ocupas en Mónaco, lo ocupas en Canadá, perdón, en Holanda,
lo ocupas en Austria Sí, y tiene un rendimiento espectacular, pero espectacular. O sea. tal cual. Sí, sí. Yo he jugado, mira, he jugado la otra vez me tocó con un duelo real con un jugador que tenía 100 puntos menos que yo. Y yo estaba con la dinámica de ocupar potenciadores gratis y Sí. jugué, me acuerdo que fue Holanda, Guerrero, y el tipo le puso Gladiador y me marcó un 1-2 el rival tremendo. Mira. Y es porque el potenciador. Claro, sí, sí, No, tal así es cual. tremendo. Gladiador es muy bueno. Bueno, aquí estamos terminando ya. Un duelo bastante sencillo. Bueno, salieron casi todas las pistas, solamente faltó China. Solamente te faltó China, pa. Pero bueno, Claro. el masterclass estuvo. Vamos a ver aquí. A ver si en la última vueltita el amigo Viejonzo captura alguna posición de podio. Que creo que sí. Sí, yo creo. Yo creo que sí. Va a llegar a ese tercer puesto. No tengo dudas. Ya lo tiene ya. Y también tiene el. Y estamos sumando unas victorias para el equipo que no son malas. Tal cual. Sí, sí. Todo suma para la Cepa Cup Racing. Son 4 victorias más Sí. al bolso. Porque mañana va a estar bastante heavy. No, no, y mañana. Bueno, mañana no puedo ni jugar más. Nada. Bueno, el amigo Edgar dice, dichoso Carlos que puede trabajar en Dubai, mientras uno en su humilde changarro. ¿Qué me contás? Te conoce bien el Edgar, me parece. No, mira, ganamos muy bien. Bien, Cofre de a, pes- posición 1. a pesar de todos los inconvenientes, número Vamos uno. a abrirlo, a ver qué hay. Vamos. Y vamos con estos Fury A ver, Supernova. ¿Qué vendrá? a ver. Subi Eh, o Hadjar. o Equinox. Veamos. Eh, Ah, la. Tsunoda. Parece que eh, no, parece que no, pero sirve. eh, Sí, bueno, sí. Carlos, eso es. muchas gracias, Ya sé, pues nos compañero. vemos. Dale, gracias, mi Vale, amiguito. chao, chao. Que ande todo bien. Dale, chao. Vale, gracias, chao. Y así pasaba el amigo Carlos con su sprint un poco conflictuada, pero consiguió el primer puesto. Ahora toda la muchachada está esperando al amigo Edgar. Le dará, como dice Damiano, le dará la nasta. ¿Tendrá las bolas para jugar? No, esperá, tranquilo, Antrax. El amigo Edgar es así, papu, sabés que es humilde. No sé, si se anima, el Discord está abierto. Solo es cuestión de ingresar. Capaz, qué sé yo, el amigo Emi. No sé si está el amigo Víctor. Porque me parece que el amigo Edgar no se anima. Es dudoso el trabajo del Edgar. Todavía no sabemos de qué trabaja. Ya nos enteraremos. Es verdad, Edgar, Viene hablando, viene hablando. Pero no pasa Narnia. A ver si tira un poco de magia el amigo Antrax. Pero bueno, ya tuvimos a Evo con su masterclass. Ya pasó Carlos con su masterclass. Ambas sprint con incidencias referidas al tema del safety car. Creo que tuvieron 2 cada uno. Pero bueno, la terminaron. Primer puesto. Cepito con su sprint. Un segundo lugar. Nada mal.
Bueno. Ok, Edgar, comprendido. Buscaremos otro voluntario. No sé, el amigo Antrax. Vamos, muchachos. Anímense. Capaz el amigo Julianis. ¿Quién te dice? El amigo Nachito. Sigo invocando al amigo Emiliano. O tal vez la revelación. Alan. Cualquiera, están todos invitados, muchachos. Solamente tiene que entrar al Discord. Está forrado en billetes, Edgar. Sí, sí. Pero bueno, el que puede, puede. Y el que no estudió... Es así la vida, pa. Por eso cuando el papi te dice, si querés ser alguien, estudiá, no hay que cabrearse. Hay que hacerle caso. Vamos, muchachos. ¿Dónde está el próximo voluntario? El Discord espera. Pero vos ya estás en el Discord, estimado Antrax. Andá al apartado donde dice jueves de charla. Te unís a la conversación. Y ahí empezás a pistear, pa. Bueno, perfecto. En 10 minutitos. Mientras tanto, ¿alguien se anima? Allí el amigo Antrax hace su calentamiento previo. ¿Tenemos algún voluntario? Vamos, muchachos. No tengan miedo. Vamos, que si no va a tener que correr Cepito. Se van a cagar aburriendo. ¿Dónde está la banda del sprint? ¿A dónde? Vamos, muchachos. ¿Dónde está la bandurria? Acá Gregor, esperando que alguien se suma a las sprint, esperando un voluntario. Apuro no tengo. Pero bueno. Parece que quieren ver correr a Cepito y aburrirse nuevamente. Cuando saque una caja de coins. Pero yo los quiero ver correr a ustedes. Capaz que el Gregor se anima. Vaya uno a saber. Todo puede ser. El amigo Edgar, puro biribiri. Y ahora entra en una reunión. Totalmente comprensible. Primero el trabajo. Y después el juego. Bueno, dale. Dale. Hasta que venga el Antrax, pa, compartirnos con... Perfecto, agrego así, sé que estás en la chamba. Bueno, mientras llega el amigo Antrax. Pero no entró a la conversation. Perfecto, Antrax. Ahora anda al apartado abajo de todo que dice jueves de charla. Que ahí te estoy esperando, mi amigo. Lo que va a hacer esto, pa. El amigo Antrax. Que la agitó con el tema de la Cepo Cup. Pero el que puso la carita fue su compa. El amigo Eric. Hasta el momento la revelación. Así que bueno. Veremos a ver la magia que tira.
A ver, a ver. ¡Opa! No la sabía esa. No estaba enterado. Este Anthrax siempre con sorpresitas, pa. Bueno, parece que su wifi es a gasolina, pa. Vamos, querido Anthrax. Vamos a ver si lo invitamos. No, no aparece. Vamos, querido. Che, se perdió el amigo Anthrax. ¿Por dónde andará? ¿En dónde estará el amigo? Bueno, seguimos esperando a Anthrax. No aparece, se habrá perdido en el camino. Vaya a saber uno en qué multiverso anda. Me preocupa. Me preocupa el amigo Anthrax. Que no esté apareciendo. El amigo Erwin dijo que iba a estar también y no aparece. Le están mintiendo a ese pito, no me gusta. Gracias, Pito. Esa. Se hizo a la luz. Apareció el amigo Anthrax. ¿Cómo andás, compañero? Bien, bien, aquí vamos a Vamos a... transmitir un ratito contigo. Dale. Vamos a ver la magia del amigo Anthrax. A ver qué tal juega, los truquitos que tiene, los potenciadores que tiene. Ahí está. Actualizamos transmisión. Ahí estamos. ¿Listo? ¿Todo se ve bien? Hasta el momento se ve bien, se te escucha bien. Así que está perfecto. Lo único que sí, por ahí tendrías que bajarle un poquito el volumen al juego para que se te escuche tu voz. Pero ahora vemos, ahora cuando arranque el juego vemos a ver en qué nivel está. ¿Qué contás? ¿Cómo te fue en el evento? Opa, tenemos una cajita para abrir. ¿Querés compartirla con el chat? A ver qué trae. Opa, ya está maximizado Alonso. Maximizado Piastri. Me caigo muerto. Uf. Al lado de Leclerc un poroto. Hamilton 6, Russell 5. Tremendo. A ver ese setup, compi. Espera. Sí. No, todo Max. Mostrar los pilotos, a ver. Ah, tremendo. A ver los legendarios. No. Ese Leclerc la semana que viene te va a venir de pelucas,
al 6. Tremendo. Amigo Antrax, ¿eh? A ver los legionarios. Bien. Bien, bien, bien. Podés subir un montón, pero bueno. Estás. Todavía no te interesa porque tenés puntos para subir. Bien. Vamos al setup. Así se lo copiamos. Unidad de potencia. No tenés mucha unidad de potencia. ¿A qué se debe? Tenés apagado el micrófono, Antrax. Capaz que estás hablando y no te escuchamos. Ahí está. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahí está. Perdón. Te preguntaba, ¿por qué tenés Sí, te digo, trato, tan poca UP? procuro, bueno, cuando es en lunes y martes, procuro la clasificación y complemento con un boss de unidad y Sí. lo que pida la pista. Opa. Y me funciona. Opa, buen tips, Buen tips, Vieron Sí, que de todo se esto es lo, aprende. esto es lo que ocupo regularmente para vuelos normales. Ya me di Igual cuenta. busco clasificar un adelante. Sí, sí, ya me di cuenta. El otro día me tocó sufrirlo con tu bot. Sí, sí, sí. Bueno, Vale, pues empezamos. cuando usted quiera, maestro, disponga. Vamos, 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 vamos. Desocupo todas mis cajitas para no perder la secuencia. Muy bien. Billeticos, bien. Todo Max, qué bonito. Bien. Vale, vamos, entonces. A ver, a ver. El amigo Antrax de Legion Invicta, 1544 UTS, 10.763 banderas. A ver. La masterclass de Antrax. Vamos a ver si no me queda mal el setup el día de hoy. Ahí el amigo Edgar dice, no te va a entrar una llamada de Copel. Esperemos que no. No, más seguro que me llame mi esposa que el copre, que es Opa. casi lo mismo. Y ahí dice el amigo Edgar, usa la estrategia de clasificación alta. Pregúntale quién se lo enseñó. Opa. Y bueno, Sí, ahí. lo aprendí de Edgardo. Está bueno reconocer, Está bueno tener memoria. Mirá esos potitos, pa. Me caigo muerto. Terrible. Alto depósito. Ah, juega con Presel. No, me muero. Bueno, ahí el amigo Víctor, que pertenece a Legio Fidelis, te manda su cariñoso saludo de colega a colega. Saludos, amigo. La verdad soy medio malo, Cepito, no soy tan bueno como Edgardo. ¿Qué queda para mí entonces? Me caigo muerto. Una, dos. Tercera curva. Ya está primero y tercero. Me caigo muerto. Lo que yo consigo en 8 vueltas lo consigue en 3 curvas. P1, P2. Creo que esta sprint termina en 10 minutos. Pero bueno. Sí, Cepito. Lo malo también es que soy de muy pocas palabras, la verdad, casi no hablo. Bueno, cada uno tiene su estilo. Antes de decir tantas boludeces como yo, está perfecto el silencio. Pero bien. 1, 2. La verdad que a mí Hamilton para UP no me llama mucho la atención. Pero veo que, bueno, está bien. Vos lo tenés al nivel 6. Obvio que va a rendir bien. Pero me sorprende, No veo mucha gente usando a Hamilton. De hecho, como fue el primer épico que tuve a un buen nivel, me acostumbré mucho a jugar con él. Ah, mira. Sí, a mí me pasa con Russell, pa. Sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, Hamilton fue mi premio de la P1 que tuve casi al inicio de la temporada.
¿P1 qué? ¿En campeón? Sí, Bien. y de una vez digo que fue gracias a Edgardo, porque si no va a empezar Sí, sí, a sí. sus cosas, Dale, dale los derechos sus porque si no créditos. se va a poner un poquito tóxico. ¿Viste cómo es el Sí, sí, Edgar? sí. Quiere ser el foco. Sí, de hecho fue por él que me metí a ese evento porque no quería jugar. Quería Ah, mira. jugar toda la media temporada en Junior y Challenger, pero él me dijo, no, métete a ver qué sacas. Y pues como ya tenía el nivel bueno mis pilotos, pues salió y resultó con P1. Muy bien. Cosa que no consiguen muchos. Ojo. Ojo. Bueno, ahí tu colega de equipo, el amigo Víctor, dice, menos mal que si no fuera por puntos termina en 3 carreras la sprint. Es verdad. A este nivel, no sé si lo conoces al amigo Ervin, pero dice que estás mintiendo, que no sos malo. O sea, Caray, bastante no, humilde, no lo amigo conozco. Antrax. No te está diciendo nada malo, pero dice que él parece que No, sí que no, te conoce. Parece que sí que te conocen, pa. no sé, tal vez con su nombre de juego, tal vez vi que mejor. Y después está el comentario medio homosexual del Edgar. Antrax es bueno y está súper bueno. Él sabrá. Sí, no, no tengo el gusto de conocer a Edgardo en persona, pero hemos visto fotos nuestras y tal vez se enamoró. Puede ser, pa. Una vez se provoca esas reacciones. ¿En el sexo opuesto o en el mismo sexo? Vaya uno a saber. Los gustos del Edgar. No lo vamos a reprimir por eso, lo queremos mucho. Sí, Ah, pero si te das cuenta, yo casi no hablo de estrategias, yo nada más juego a lo que me doy a entender. y la verdad, No, amigo no Antrax, tengo mucha no, estrategia. no hay mucho que hablar. Si en la primera curva ya estás primero o segundo, es disfrutar la carrera nada más. Sí, yo regularmente cuando son días normales juego singles. No me gusta desperdiciarlos, por así No, decirlo. me parece bien. Sí, sí. Ahí el amigo Edgar te está recriminando. Él dice que te dijo que usaras la estrategia de la visa, pero dice que no la estás usando, ¿puede ser? ¿Cuál? La No, estrategia no entiendo. de la visa. Tarjeta, crédito, visa. Esa es la estrategia de visa. No, me creerás que es algo que no me cree Edgardo. Esta temporada no he gastado nada en comparación de la temporada pasada. Sí, Bueno, sí he gastado alrededor de unos $300, $200, pero no, no en comparación de la pasada, que llevaba casi el triple, el doble. bueno, pero pasa que la temporada recién está en pañales. Veremos al final de temporada. Sí, Bueno, ahí apareció el amigo Aldaxa. Te manda saluditos. No sé si lo conoces. sí, el buen Dani, un buen amigo ahí de Black Sails. O sea, ¿se puede decir que el amigo Antrax es querido en la comunidad de F1 Clash? ¿O no? La estrategia de Antrax es Sí, sí, de hecho me ganar. conocen ¿Sí? varios líderes. Bueno, eso es importante, ¿eh? Tener buenos contactos. Aparte estás en un equipo de elite. Eso también te ayuda un montón. Sí, también. La estrategia de Antrax es ganar y de paso humillar al contrincante. ¿Puede ser, amigo? No, 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 solo busco ganar. Casi no, no me gusta perder. O Soy sea que, muy mal perdedor, la verdad. o sea que lo que haga el rival te la ayuda. Mientras vos hagas tu trabajo, va todo bien. Sí, mira, hoy quiero dificultarme un poquito la vida. Opa, bien. El rico Sí. humillando al pobre. Qué raro del Antrax. Mirá lo que dice el Edgar.
No, no, no soy como él. Él tiene infinidad de luz y puede desperdiciar los que él quiera. Opa, picante al Daxa dice, Anthrax es el menos peor de los discípulos del Edgar. ¿Puede ser? Sí, tal vez sí. Por ahí hay otro discípulo que me quitó mi lugar, de hecho. Es Gabriel León. Ah, mirá. Opa, opa. Y Me reemplazó por él. mirá vos, tiene preferencias el Edgar. Que dice, aunque lo niegue, Anthrax tiene sangre de Black Sails. Opa, ¿puede ser él? ¿Puede ser? Son muy, muy buenos compas, la verdad. Eso es lo bueno, pa. Conocer gente buena y pasarla bien. Ya, también energía. ¿Quién es Chacho? Actualícenme a ver. Un compañero también de equipo cuando empezamos a jugar. ¿En dónde está jugando Chacho ahora? ¿En qué equipo está? En Tribe. Él está en Tribe, de hecho. Ah, ok. ¿Vos sos de Colombia, Anthrax? No, soy de México. México. ¿De qué lugar de México? En Ciudad de México. Ah, Mira, yo soy del Estado de México, pero actualmente resido en la Ciudad de México, en el centro del país. en el DF, conocido. Así es, Mira vos, bien. cerca del aeropuerto internacional. Hay te hago una Entonces, pregunta. Pito, ¿qué me cuentas? Te hago una pregunta que hace Dime. el amigo Edgar. Dice, Cepodóculos, Sí. preguntale al Anthrax si ya le dio me gusta al video. ¿Por qué no sé? Tenés que darle me gusta a los videos de Cepito. No, no le he dado like. Tenés que darle like a los videos de Cepito, Anthrax. Colaborame, pa. A, to- a todos le doy. Uy, me pasé. No tomé llantas. A mí me parece que el amigo Edgar te conoce bastante. Anthrax es de Tepito. Es de los, es de los líderes del cartel Tepito Unión. No, me muero. Qué hijo de puta este Edgardo, Dios mío. Sí, es verdad, Pablo. Yo también, cuando vi esos potenciadores me sentí tan chiquito. Pero bueno, se los habrá ganado a pulso y a paso de tarjeta. Lo cual me parece bien. No tiene nada de malo. No, esos potenciadores son de temporadas pasadas, cuando prácticamente los regalaban en los eventos y no eran tan difíciles de obtener. Es verdad. Sí, sí. Hoy es utópico tener todos esos potenciadores. Sí, antes, sí, bastante. De hecho, los regalaban, un recuerdo, creo, llegabas a estar en posición 40, 50 y te daban 150 o 200 potenciadores. Sí, sí. Entonces, se obtenía muy, muy fácil. Pero bueno, después se dieron cuenta que era un negocio lucrativo y disminuyó todo. No, tremendo. Así es. Ahorita todo es dinero, dinero. Lamentablemente sí. Opa, me está viniendo flojo el amigo Russell. ¿Puede ser? ¿Un cuarto lugar? Tal vez tercero, pero está posiblemente tercer lugar o hasta segundo. Sí, seguro llega al podio, sí, sí. Ahora Hamilton, sólido. Muy bien. Muy bien. Bueno, y a veces tenemos esos fines de semana malos, Peca. No hay que bajar los brazos y seguir metiéndole, pa. Eso es lo que hago yo, pero nunca la meto. Lamentablemente siempre me quedo afuera. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Todo 1 para 3. sólido el trabajo. Sí, sí.
4 carreritas, esto está cocinadísimo. El rival todavía no terminó, así que imagínense la diferencia. Uf. Ahí el amigo Edgar tiene un pedido para vos, Antrax. ¿Te lo puedo transmitir? Sí, claro. Me dice si podés decir en vivo I am Batman. A ver, a ver. I am Batman. Invitación especial para Edgar. Dios mío. Me hacen bullying, sepo. Sí, qué feo eso, qué feo. Pero bueno, te deben querer mucho también. Eso es lo lindo. Opa, se está moviendo el mercado de pases en el chat. Ahí el amigo Aldaxa dice, en Tribe tenemos un espacio. Tú dirás, si precisas un manager, avísame, Antrax. Negociamos, pero de lo lindo. ¿Es propuesta para mí o para ti, Cepito? Creo que vamos a salir ganando ambos, pa. Vos sabrás, la calidad hay que hacerla valer. Vamos a sacar unos buenos dolarucos, te digo. Sí, y ese Aldaxa tiene billete, harto billete. Por eso mismo te digo, podemos sacar unos billetitos para asegurarnos un Pit Pass consecutivos. Sí. Pero el amigo, tu colega Víctor, de Legio Fidelis, dice que están vigilando a todos sus jugadores, pa. Así que guarda, vamos a tener que hacer silenciosamente esta movida, pa. No va a pasar desapercibida, te digo. Capaz que terminando el directo ya estoy sin equipo. Bueno, pero igual no te va a costar mucho conseguir un equipo nuevo. Más si tenés este manager. No. Olvídate. Sí, el mejor. Ya agarro, edito el video este de tus streams y lo voy pasando a los capitanes de los otros equipos y vamos a conseguir un buen dinero. Así es, Cepito. Opa, me está llegando info, dice que Black Shadow está preparando una oferta por Antrax a la que no vas a poder decir que no. ¿Qué te puedo ¿Quién de decir? Black Shadows es? ¿Qué te puedo decir, pa? Esperemos que esa oferta pase primero por mi escritorio para analizarla, ¿no? Sí, tú eres mi representante el día de hoy. Sí, ahí el amigo Víctor, tu colega de Legio Fidelis, dice, si yo soy tu representante, te vas para arriba, papá. Sí. Bueno, después cuando quieras, armamos un precontrato de representación. Vos me dirás. Sí. No, ahorita estoy bien aquí. De hecho, no tiene mucho tiempo que ingresé a Legion. Y decime una cosita. ¿Cómo se da tu llegada a Legio Invicta? ¿Invitado por alguien? Comentame un poquitito de tu historia con el equipo. O si querés contarme un poquito en qué equipos estuviste previamente mientras vas pisteando. Sí. Pues he estado en varios equipos. Sí. Principalmente en un equipo que se llama Black Shadows. Ahí empecé a jugar. Ajá. De ahí pues pasé por Black Sails. Opa. Elite Alliance. Opa. Posteriormente Tribe. De Tribe a la fusión que fue con Black Sails el año pasado. Y actualmente en Legio. Y llegué a Legio por solicitud propia. Mandaste la petición y te Ya me habían invitado alguna vez, pero así es. Mirá que bien, Eso no lo consigue mucho, querido Antrax, No es fácil. Sí, es que lo que pasa que me aburrí un poco del juego. Sí, creo que por eso pasó. Sí, me aburrí un poco, la verdad, y busqué cambiar de equipo para revivir un poquito el gusto hacia el juego. Fue básicamente eso. Ah, mira. Bueno, ahí el amigo Aldaxa creo que está sobrepasando sobre mi autoridad de manager. Dice,
Ahí te mandé la invitación de Black Shadow y de Tribe. Escoge. Creo que si la oferta no pasa por el escritorio de Cepito, es inválida. Para que lo sepas, Aldaxa. Hay que negociar. Hay que negociarlo, pa. Ah, no. Filosísimo, filoso el Edgar. Dice que estás en Legio Invicta porque Davor te ofreció Pit Pass y unos billetitos, ¿puede ser? No, Epa, bueno, fuera, la verdad. epa, tu risita me da mucho que pensar, Antrax, Pero bueno, le sacaste el jugo, pa. No, no, no. No, es que Edgar es muy gracioso. Nunca cree lo que uno dice. O, Siempre anda ahí jugueteando con las cosas. o puede ser que el Edgar maneje información que nosotros no sabemos. Ojo. No sé. Mirá que el Edgar a veces dice tonterías, pero hay cosas que no se equivoca. Ojo. Sí, la verdad es que sabe mucho. Sí, hablando en serio, el Edgar es una de las Biblias de F1 Crash Pa. Sabe un montón de cosas que ni yo sé de dónde carajo las aprende, Sí. pero bueno, el tipo está ahí con esos Por conocimientos y... cierto, Sí, decime. hablando de aprender, yo le enseñé claro, a Eduardo cuando recién empezaba. Bueno, todo lo que sabe Edgardo Y ahí no proviene lo de puede, tus no lo puede negar. conocimientos. Esto no me lo Sí, esperaba. lo que sabe, sí, 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 no lo puede negar. Opa, estas son noticias de último momento. Vamos a ver qué contesta el amigo Edgar en el chat. Vamos a ver la devolución del amigo Edgar. A ver qué dice. ¿Y tú qué me cuentas, Epito? ¿Cuánto tienes jugando en el juego, Mirá, en F1 Clash? yo llevo jugando no, estando en el juego porque todavía no aprendí a jugar. 5 temporadas. Eh, y antes cuando yo recién empecé, era más lindo jugar. Teníamos la carga de combustible, reparación del auto, cambio de gomas. No se usaba potenciadores en duelos. Era otra cosa. Después bueno, todo el juego va evolucionando para bien o para mal. Pero bueno, en unas temporadas he sido constante, en otras no tanto. Pero bueno, esta temporada arranqué a full y acá estamos todavía, compañero. Muy bien, Cepito. La verdad me encanta tu contenido. Bueno, te agradezco, humildemente. Hacía falta alguien latino. Eh, y bueno, se hace lo que se puede, Hacía amigo. falta gente latina. Sí, pero si no estuvieran ustedes del otro lado, ahora así Listo. en el chat, es lo mismo que la nada. Por suerte, hay gente que acompaña y podemos pasar un rato. Esto es como si fuera una reunión de amigos. La pasamos bien, nos reímos, bromeamos, jugamos carreritas. Eso es lo Sí. importante, pasarla bien. Y también se va aprendiendo un montón de cosas. Eso es lo interesante. Y mientras se pueda, seguiremos estando acá. Ok. Opa, ahí el amigo Edgar dice, es cierto, Cepito, el Antrax fue mi maestro. Bueno, te está dando la derecha, Antrax. Si vos le enseñaste al Edgar, sos recontra pro, te digo. Y de hecho fue antes de que él empezara a gastar los millones en el juego, cuando, cuando aprendíamos juntos. O sea que antes de que empezara a usar la Ya estrategia de la después, visa. así es. Ah, mira. Ya después ya se olvidó. Ya después se abrió su camino solo. Así es, a punta de billetes. Opa. Duras palabras del Antrax. Pero bueno, creo que tenés algo de razón en eso, ¿eh? ¿Jugaste el evento el fin de semana, Antrax? Sí,
Junior. ¿En Junior? Junior y terminé P91. ¿91? Sí, Jodeme. ¿No ves? sí, estoy buscando. No, es en serio, en serio, en serio. Estoy tratando de bajar de grupo. Ah, mira. Mira, mira, mira. Voy a ver si me funciona. Y yo que me hacía mala sangre porque el otro día el Junior quedó afuera. Mamita querida. ¿Y este fin cómo irás? ¿Vas a campeón o alguna otra categoría? No. Este fin de semana creo que vamos a aprovechar al bueno de Weber y vamos a ir a Rival. La semana que viene, sí, cuando esté bonificado Leclerc, vamos a ir a pistear a campeón, pa. Ok. Sí, Vamos te a va a ver. ayudar mucho. Sí, porque creo que en contendiente con la bonificación de Quantum va a haber un montón de tiburones dando vuelta en la pecera, pa. Y la verdad no me los quiero encontrar. Sí, Y después veremos, a ver. sí, muy probablemente ya te toque algún grupo más a modo, un campeón. Sí, modo... al modo inútil. No, 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 pero sí te va a ayudar. Igual vas a sacar una buena posición, vas a ver. Sí, sí. Ya me llegó el bar, Edgar. Lamentablemente. Pero bueno. Seguiremos. No, lo hice por mí, Víctor, no lo hice por él. Bueno, esto ya está super mega archi cocinado. Tremendo, 1-2, 1-2. Creo que en una sola hice un 1-3. No, no, excepcional. Listo, Zapito. No, tremendo, tremendo la performance. Tremendo. Ni el Edgar jugó en este nivel, imagínate, ni el Edgar. No, no, terrible. Bueno, vamos a ver qué te toca, compañero. A ver qué premios te dan por esa P1. Tal vez algunos catcher. Puede ser. A ver, billetitos. Vienen bien. Opa, casi. Bueno, Firmado. unos Birman te tocaron. Así que bueno, compañero. Sacamos fotito y todo, vamos. Crack. Bueno, querido Antrax, te puedo decir que ha sido un gusto tenerte acá en esta sprint del día lunes No, el gusto fue mío. y ver tu magia en directo. Así que bueno, como siempre ya sabes, están las puertas de las sprint abiertas para vos. Gracias, Zapito. Espero a ver si la próxima semana puedo compartir algo. Perfecto, mi amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Antrax querido. Cuídense. Gracias. A ti. Suerte a todos. Gracias. Mamita. Creo que sí, Víctor. Así estamos todos, pa. Estoy transpirando terror, estoy transpirando miedo. Oh, pará, Erwin, no. ¿Cómo andás? Svens. Esperemos que esté para el jueves el amigo Antrax. Por ahí
le da un toque de calidad a la mesa. Víctor, ¿te animás a tirar un poco de magia en la sprint? A mí me gustaría verte. Tremendo, Sven. Alto premio, 126 de gladiador. Eso sí, tenés que cuidarlos, Serie 9, ¿cómo vas creciendo? No empecés a derrochar gladiador, Y prepárate porque serie 9 es very difficult. No te quiero asustar, pero... Bueno. El martes pasado no estuviste en la sprint. Nosotros te decimos jugando, no de espectador. A eso me refiero. Bueno. ¿Algún otro voluntario que quiera tirar magia? ¿El amigo Aldaxa por ahí? Vaya uno a saber. ¿El amigo Ervin? ¿Quién más? Ah, es verdad, Víctor. Sí. Que ahí le conocimos la voz a Karime. Es verdad, Víctor. Sí. Perdón. Sabes que tengo memoria a corto plazo. Es verdad. Bueno, una lástima. Queríamos hacerte unas preguntitas. De curiosos nomás. Pero bueno. No puede ser. No hay ningún problema. Quizás el amigo Ervin se anime a jugar. Tampoco le da. Opa. Puede ser. Sí. Ocas. Bueno, perfecto. ¿Alguno más que se quiera apuntar? Que le dé el combustible para estar en la sprint. Claro, eso es verdad, Sven, sí. Pero trata de no usar gladiador, que es uno de los mejores potitos. Dale, nos vemos ahí, tan querido. Que ande todo bien esa junta. Bueno. No tenemos voluntarios, parece. Creo que sí. Lamentablemente va a tener que jugar Cepito. Me van a tener que fumar. Aunque esta mierda ya empezó. Bueno, veremos a ver la cajita de coins que obtenemos. Bien, bien Sven. Creo que sí, Carlos, ¿Tiene miedito el Edgar? ¿O hay algo que no quiere mostrar? Algo está pasando. Ya lo averiguaremos. Oh, mira vos, uno de tribe. Ya la tengo toda adentro, No tengo la magia del Evo, de Carlos, del Antrax, pero bueno, veremos a ver qué sale. No es la Cepa Cup. Pero tengo que sumar para la Cepa Cup. O si no, en cualquier momento me va a llegar un mensajito de mi compa poniéndome los puntos, Sí. Fíjate si lo contactás a Jaime. Que venga a tirar magia. Sí. Buena proposición. Ya esto arrancó como el culo, pero bueno. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Si no está en la chamba y nos regala unos minutitos. Sí, amigo Aldax, así. Ahora la vuelvo a mostrar para la gente que entró
después de la info que pasé. Así sabes cómo están las cosas, Aldaxa querido. Termino esta sprint rápida, bueno, rápidamente no. Termino y volvemos a tirar, a repetir la info de la Cepa Cup. Hay gente que se la perdió. Creo que sí, amigo Esber. Ah, ok. Perfecto, Carlitos. Perfecto. Sí, sí. Son competitivos, pa. Y vamos a tratar de ir mejorando poco a poco. Con humildad y sacrificio. Ah, mira. Bien. Sí, sí, estamos en el mismo... En la misma liga, amigos Ben. Y estamos ahí. Peleando, peleando. La 9, amigo Esben. La serie 9 la que más me costó, pa. Y mucho me costó. Imagínate que tuve que comprar con billetes a Leclerc, pa. Al Leclerc épico serie 11. Hasta soy boludo para eso. Hubiera comprado un serie 12, pero bueno. Estaba en un momento de desesperación, Esben. No me quedaba de otra, pa. ¿Qué le vamos a hacer? No sé qué tiene la serie 9, pa. La verdad. Pero ese fue el dolor o es el dolor de cabeza de muchos. Tiene algo especial que no sé. O será que yo soy muy malo. Pero a mí me costó. Y tengo gente conocida que también le costó un poquito. ¿Por qué tiré el DRS ahí? ¿Me querés decir? Estas carreras, pa. Si no estás concentrado. Mucha gente en Serie 9 tenía Gilles Villeneuve, ¿eh? Es rendidor ese, ¿eh? Así que con Bortoleto te puede ir bastante bien, amigo Sven. Sí, sí. Sí, puede ser, Carlitos. Pero bueno. Qué sé yo. Algo tengo que hacer en el canal, pa. Así que bueno. Trato más o menos de adaptarme a la realidad. Y espero en estos días poder subir. No, me muero. Es verdad. Bueno. Si el mundo gira, que gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan sujetar. Somos fuego que no se puede apagar. ¿Cómo le cuesta agarrar este juego? ¿Por qué? No sé. Cuando quieras que esto encaje, soltemos el peso que llevamos dentro. En un grito que atraviesa el viento. Desde cuando diriges mis pensamientos, desde cuando manejas mis movimientos, es momento de decidir con precisión. Problemas técnicos. Alejarse de la tormenta y la tensión. No pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras que esto encaje.
A ver si solucionamos la cuestión. Esperemos. No quiere saber nada. Uf. A ver ahí. Tuki. No cuesta, chico. No se está dejando capturar el juez. A ver acá. De esta otra forma. Bueno, acá sí lo tomo. Esa. ¿Cómo andás, Emma, querido? Bueno, primero lo que hay que hacer. Después. Sí, también. Sí. Todo es buena opción, pa. O para ir un domingo, como creo que no voy a clasificar a muchos eventos. Nos juntamos, charlamos un poquito, jugamos. Bien. Ya creo que desbloqueé todas las recompensas. Falta que se habiliten para abrirlas. Nada más, amigo Sven. Bueno, vamos a seguir. ¿Eh? No trabajo yo. Tengo franco, domingo y lunes. Recién mañana. ¿Para? No, todavía no. Todavía no, amigo Sven. Ahora te voy a mostrar la info al Daxa. Y vas a ver a qué se hacía referencia el amigo Víctor. Ahí te vas a dar cuenta por qué. Acá no se ve, acá sí se ve. Vamos a quedarnos a donde se ve. Hi, call my daddy. Déjame que termine esta sprint rápidamente. A la velocidad de la luz al Daxa. Y vas a ver la info. No, tenés que poner. Lo tiró a la mierda, Alonso. Che, pero este le pega todo. Parece Stroll. Mal. Un Stroll cualquiera este Russell. Ahí va. Se pichó, ahí va. Y Hülkenberg para atrás.
Es verdad, sí. A veces te sorprenden los guachos. Y otras veces, bueno, ¿no? Sí. Estamos con el mouse, con el mouse a full, pa. No, no sé de qué estarán hablando estos dos. Me gustaría. Vamos a tener que poner el traductor. Si no me pierdo todo lo emocionante. Ah. Bien, Víctor ahí con la traducción. Bueno, gracias por esas subs. Inesperada. Puede ser. Te bajo un poquito la música, Nachito. Pido disculpas. Ahí estamos. A veces algunos detalles se me pasan. Sin contar que este micrófono a veces no colabora mucho, que digamos. Porque está lejos de mi boquita. Hamilton y Alonso. ¿Qué es? ¿Anthrax este? A ver, a ver. Bueno. Bastante pobre, te diré. Perfecto, sí. Gracias por avisar, Nachito. Te agradezco. Al Daxa, o sea que el compa Davor va a empezar a jugar hoy. Y lo anterior que fue un calentamiento. Tremendo, ahora sí. Agárrense porque va a empezar lo bueno. No sé ni cómo voy acá. 71. Ah, ya murió esta free. Ya fue. Bueno. Vamos a compartirle al amigo Aldaxa y al amigo Call My Daddy.
Mm, Así están los equipos, estimados colegas. El equipo de Aldaxa y el compañero Mario, el Biribiri Racing, 255 puntos. Una locura. Segundo lugar viene el Team Goodfellas del amigo Miguel y el estimado Col My Daddy, 220. Y menos mal que el compa no jugó. Tercero viene Legionarios del DRS del amigo Edgar y el amigo Pablo, actuales campeones, 188. Y en cuarto lugar, el Predestinato de Carlos y el amigo Gabriel León. Una locura. Menos mal que Goodfellas no jugó. No me imagino si juega. Esas son... Gaino. ¿Qué sé yo? Puede ser, Gaby. Capaz sí, capaz no. No bajemos los brazos. Van pocos días. Hay que meterle nomás. Y ahora, la tabla de pilotos. La individual. Ahí está. El que no jugó. Primero el compa el Daxa. 204 victorias metió. En 3 días, ponele. Después viene el que no jugó. Calma y Daddy. 165. Tercero, el actual campeón Edgar con 119. En cuarto lugar, el amigo Gabriel León con 101. Y en quinto lugar, el amigo Eric, compañero de Antrax, con 100 victorias. ¿Qué les puedo decir? Puede pasar cualquier cosa de hoy a mañana. Muchas cosas pueden pasar. Sinceramente, qué sé yo. Veremos a ver qué pasa. Vamos a poner el chat. Vamos a poner la camaruli. No sé. Todos los demás jugaremos por lo que sobra. Ni siquiera tenemos aspiraciones a llegar al top 3. Esperemos que sí, amigo Antrax. Porque el amigo Eric está haciendo todo el trabajo. Es verdad, Víctor. Ni las migajas, pa. Ni las migajas. Sí, todo puede cambiar. Pero... qué sé yo. Hay cosas que lentamente se van definiendo. Así. Sin darse cuenta uno. Veremos qué pasa. Si el compa dice que no jugó y tiene semejante puntaje, no me quiero imaginar cuando empieza a jugar. Ahí sí que se va a poner todo color de hormiga, pero mal. Qué sé yo. La última pérdida. Perdonamos. Vamos a abrir las míseras cartas. Nunca falta el Equinox. Nunca falta el Equinox. Así que bueno. Qué sé yo. Otro que por ahí no jugó, tuvo un fin de semana agitado, no pudo jugar al Daxa. Veremos a ver si empieza. El amigo Magic también jugó bastante poco, te digo. O por ahí tenía problemitas él con sus auriculares. Porque yo también tengo auriculares así medio extraños. No estos, otros.
Pero bueno, el Daxa, qué sé yo. Y me parece que Edgardo confiaba en vos, Gaby, con que estés metido ahí un poquito más arriba. Pero bueno, entre hoy y mañana, que son los días de sprint, que varios corren fuerte para abrir cajitas, la cosa puede cambiar. Y por lo menos se pueden acercar un poquito a Call My Daddy. Pero veremos a ver a quién le da la nasta, a quién le da el cuero. Evidentemente, al Edgar la chapa de campeón le queda grande. Al Daxa podrá competir. El amigo Gabriel León podrá competir. El amigo Carlos podrá competir. Creo que sí. Este Nachito. Creo que sí, Aldaxa. Creo que estás en lo cierto. El amigo Edgar ve el nombre de Call My Daddy y empieza a transpirar un poco de miedo. Empieza a sudar frío. Pero bueno, veremos. Por ahí lo estamos juzgando mal al amigo Edgar y nos sorprende dando un batacazo. O por ahí no. Igual, mañana, querido Antrax, todos los días actualiza la tabla tanto de equipos como de pilotos. El día viernes va a cerrar con los resultados finales. Y en la próxima Cepo Cup Racing la vamos a armar de otra manera. No va a ser duelo de escuderías. Van a ser duelos individuales. Un jugador contra otro jugador. Y así. Hasta que quedemos con el campeón. A pura molienda, pa. A todo trapo. Veremos a ver a quién le da la nasta para anotarse en la Cepo Cup. Porque no van a ser rivales fáciles, Va a estar complicada la cosa. Pero bueno, hay que ver quién se va a animar. Imagínate que te toque en la primera ronda enfrentarte al Daxa, a Call My Daddy. Te querés morir. Pero bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Creo que por hoy, en vista de que nadie más tiene ganas de jugar una sprint, hemos llegado al final de esta transmisión. Vamos a poner Camaruri acá. Tac, tac. Oh. Se murió la camarita. Bueno. Eliminación directa, amigo Víctor. Tal cual, compañero. Ahí sí que la cosa va a estar color de hormiga, pero mal. Pero bueno. Antes de anotarse, van a tener que pensarlo bastante bien. Mirá si en primera ronda te toca uno de estos depredadores, estos tiburones. Pero mirá, si te toca un tiburón, le mandás y terminás sorprendiendo. Eso sí estaría super cool. Es como imposible. Pero con intentarlo no perdemos nada. Opa, ¿en serio, Antrax? Uf. No tenía esta info. Lástima que ahora el Edgar está en una junta. Pero es importante esta información. Importante. A ver. Mirá vos. Pero es utópico, porque el amigo Edgar fue quien invitó a Davor, que tiene un desafío personal, superar a Davor. Qué mal te veo, Edgar. Te va a costar un poquito.
Bueno. En vista que no tenemos ningún otro voluntario para tirar una sprint, que la mía ya se tiró a la basura, nos estaremos viendo el día de mañana con más sprint, más actualización de la Cepa Cup Racing. Se mantendrá todo igual, habrá novedades, porque hay varios candidatos que están muy atrás, medio escondiditos. Veremos a ver qué pasa. Tengo curiosidad por eso. Así que bueno, vamos tirando unos cuernitos y nos vamos despidiendo. Nos veremos mañana. Muchas gracias a Evo que participó de la sprint, a Carlos que participó de la sprint, al amigo Antrax que participó de la sprint. Muchas gracias, compañero. Nos veremos mañana. A ver si tenemos algún que otro voluntario para la sprint. Y bueno, que todo fluya, muchachos. Nos vamos preparando para el evento, a ver a dónde Joraca nos anotamos, qué nos conviene, qué no nos conviene. Así que bueno, mañana nos veremos. Ustedes desde ahí, yo desde acá. Él nos va a mirar de arriba. Que Dios los bendiga a todos y cuídense. Será hasta mañana, chicos. Pórtense bien. Miro tu fotografía, te recordaré, inténtalo. No es de cobardes reconocer, por más que busco nunca encontré. Opa, opa. Esa info no la tenía el Daxa. Opa, opa. Bueno, ¿por algo particular? ¿Para que el amigo Edgar tenga un poquito de miedo? Buena jugada. Buena jugada. Vengan esos cuernitos. Hasta mañana. Lo que me hace bien hace sin él, pero la realidad ilumina mis lágrimas. El saber no está de más, solo dejar